Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy era el día en el que estaban convocados los venezolanos a manifestarse en las calles de todo el país para reivindicar lo que les han robado, que son unas elecciones. Hoy era el día en el que, para calentar el ambiente, el régimen había anunciado contramovilizaciones y había secuestrado al yerno de don Edmundo González Urrutia. Hoy era el día en el que también en Madrid ha habido manifestaciones de apoyo a la democracia en Venezuela. Y siguiendo estábamos todos lo que allí ocurría cuando nos hemos enterado, para una hora y pico, de esto. Fuerzas policiales o parapoliciales del régimen de Maduro han asaltado a tiros la comitiva en la que estaba María Corina Machado. Al parecer han herido, no sabemos si de gravedad o no, a uno de los motoristas y han secuestrado a la líder de la oposición al régimen de Maduro. Bueno, ese desecho moral que actúa como ministro de Exteriores de España, le preguntaban hace unos días si Venezuela era una dictadura y él contestaba: yo no soy catedrático de ciencia política para poder decir. El grado de ruindad al que está llegando el gobierno español es algo sideral, jamás se ha visto una cosa parecida. En buena medida el asunto Aldama nos ha enseñado por qué también. Solo ellos saben qué secretos inconfesables ocultan con un régimen tiránico y asesino como el de Maduro en Venezuela. Felipe González hoy urgía al gobierno español a manifestarse contra el régimen de Maduro y a favor de la victoria evidente de González Urrutia, con el argumento de que la Unión Europea no ha sido más expeditiva contra Caracas precisamente por la tibieza del gobierno español. Tibieza que llega hasta el punto de que hoy, una vez conocida la noticia del secuestro, porque esto no es una detención, es un secuestro, de María Corina Machado, el primer gobierno europeo que ha intervenido ha sido el italiano. Tajani, porque Meloni está en Ucrania, me parece. Tajani ha hecho un comunicado condenando, y solo después, en un brevérrimo tuit, el gobierno español ha dicho que condena el secuestro de María Corina Machado y de otros líderes opositores. Yo le recordaría al gobierno español que en realidad los opositores a efectos electorales son Maduro y los suyos, porque las elecciones las han ganado muy evidentemente González Urrutia, María Corina Machado, etc. Bueno, y no sabemos nada más de momento. Según vayamos averiguando cosas, se lo iremos contando. Tendremos dentro de un rato conexión con alguien excepcionalmente bien informado como Maybor Petit, que está en este momento, si yo no me equivoco, viajando de Nueva York a Madrid y siguiendo al minuto lo que está ocurriendo en Venezuela, y nosotros le iremos contando. En todo caso, sí que me gustaría sustanciar lo fundamental. Nunca ha habido gobierno más infame en nuestro país que este, absolutamente acosado por la corrupción por todas partes, y en un asunto como este tan flagrante, tibio, peor que tibio, está con los malos. Está con los malos. No es solo que nos gobiernen nuestros enemigos, es que nos gobiernan los enemigos de cualquier libertad. Pedro, vete ya. La elección. 21:49, mientras Pedro se va, que parece que no, nosotros vamos a contar parte de las cosas que han pasado hoy, aunque si, en fin, esto que yo le voy a contar queda alterado por lo que nos llegue de Venezuela, usted lo comprenderá perfectamente. De momento, sumario, hoy teníamos preparadas, entre otras, estas cosas. Bueno, ha hablado el hermanísimo, o sea, David, y nos hemos enterado de lo siguiente. Uno, que él encuentra el trabajo por internet y va y se presenta. Que él no sabe dónde está su sede de trabajo, que no lo ha sabido nunca. Que los inspectores de Hacienda que le investigaron no sabían dónde vivía David.
que el presidente de la Diputación de Badajoz, que le contrata, no cayó en la cuenta de que David Sánchez Pérez Castejón acaso podría ser hermano de Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, es una cosa... En fin, mire, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, yo no voy a decir nada, estará aquí Marta Castro, que se ha pasado toda la jornada de declaración en Badajoz, aún sigue allí en la capital pacense y entrará en directo para contarnos cómo lo ha visto. En cuanto al caso Aldama, pues la ministra Montero, que ya se quemó una mano primero y otra después, ahora yo creo que ya no sé qué le falta por quemarse, la glotis, porque aparece permanentemente su jefe de gabinete en todos los enjuagues de Aldama. Lo último que ha hecho María Jesús Montero es acudir a una cadena creo que era de radio, a decir esta mañana que todo eso de los seres en realidad fue un montaje del PP. O sea, de verdad, esa señora es la que le quita a usted todos los meses su dinero. Pues ya sabe usted manos de quién está. Hemos de pasar por el asunto de esa urbanización tomada por decenas de ocupas, al parecer peruanos, porque hoy hemos visto una cosa asombrosa. Un titular del diario El Mundo que aplaudía a los ocupas que se lanzaron violentamente contra una de estas empresas de desocupación, a la que falsamente, por cierto, decían que era Desocupa. No era Desocupa, era otra. Pero da igual. O sea, Unidad Editorial, como empresa, está a favor de eso. En fin, chavales que me escucháis, que estéis compartiendo piso, viviendo en casa de los padres, de los abuelos, Unidad Editorial tiene una sede inmensa en la avenida de San Luis 25. Hay sitio para todos. Así que entrad con toda tranquilidad, que seguro que os acogerán con amor. Por lo demás, los venezolanos movilizados lo estábamos contando en defensa de la democracia. Fíjese usted que a mí me gustan poco los titulares rimbombantes, pero es que esto es exactamente lo que está pasando. A esta gente les han robado su derecho al voto. Les han robado el valor de su voto y les están robando su dignidad y han saltado. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos, porque el régimen chavista funciona como un régimen de guerra civil que arma a los suyos y desarma a los contrarios. Así que puede pasar lo peor, que esperemos que no ocurra, lo veremos. ¿Cabe más vergüenza? Pues mire, sí, lo de Inglaterra, de verdad, o sea, mire usted que la Albión ha sido pérfida siempre, pero lo de ahora, el Parlamento británico se niega a investigar la trama de violaciones que ha saltado de nuevo a la luz estos días. Se niega a investigarla. El Parlamento se niega a investigar una cifra de violaciones que supera los 10.000. ¿Por qué? Bueno, en fin, veremos lo que pasa ahí. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Juan Antonio de Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues con estas novedades de Venezuela, ¿no? Sobre todo que son chocantes. Mañana es el día famoso en el que va a entronarse Maduro y el día famoso en el que ha anunciado Edmundo González que aparecerá por allí, cosa que no sabemos cómo, estando en República Dominicana en este momento. Pero ya el secuestrar a Corina Machado, y no sé qué noticias habrá en el último momento, si sigue secuestrada o no lo sé, creo que sigue secuestrada. Sí, ha aparecido por ahí una imagen, al parecer hecha con inteligencia artificial, en la que sale ella con una capucha diciendo que la han liberado, pero lo que nos cuentan es que no es Debe verdad. ser que no la han liberado, debe ser que no la han liberado. Bueno, a mí y lo que más te choca es que realmente pueda haber países que... Tanta organización de OEA, tantos derechos humanos, todos para defender la democracia, el Partido Demócrata Americano siempre con su NED y lo demás, defensa de la democracia en el mundo entero, y pasa esto y aquí no mueve un dedo nadie. No veo a la comunidad internacional movilizada, no veo a Estados Unidos movilizado para hacer nada en este momento, no veo tampoco un apoyo oscuro de Estados Unidos en relación también con militares o demás, como hicieron en el pasado. Aquí no le interesa a Venezuela, en la comunidad internacional, prácticamente a nadie. Están solos, están muy abandonados. Y yo esto lo veo, no sé qué final puede tener. Me da la sensación que si los militares no estallan, y no van a estallar si la gente no bloquea el país, salvo que el país estuviera bloqueado, entonces yo pienso que los militares podrían cambiar de parecer. Si no se llega a bloquear el país porque hay una represión feroz, esto no tiene visos de cambiar. Entonces nos vamos hacia el sistema cubano, represión total, sin democracia, y sin votaciones y sin nada. Luego te diré yo de los militares venezolanos. Juan Antonio, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás?
Buenas noches, José Javier. Encantado de estar aquí y bueno, desear una pronta libertad de María Corina. Admirable, por cierto, el valor, el coraje que demuestra esta mujer cada vez mayor y que se contrapone a la cobardía de este gobierno criminal que padecemos de hace unos años, ¿no? Yo escuchaba ayer con estupor a Sánchez hablar del franquismo como los años oscuros y para mí no hay años más oscuros que estos desde la Segunda República, que fue la antesala de la Guerra Civil. Y estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, en que si nadie ayuda a los venezolanos, que están completamente abandonados por el mundo internacional, es decir, el camino que les espera es muy parecido, si no idéntico, al de Cuba. Así que cuidado y aquí habrá que demostrar lo que esperamos de este mundo internacional político que ahora mismo pues, mira para otro lado. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Flores, que está en una manifestación de la Puerta del Sol. Hasta hace prácticamente media hora y la verdad es que vengo con sentimientos muy encontrados, ¿no? La manifestación, que ha sido muy numerosa, ha empezado con mucho entusiasmo, con la gente con muchas ganas de gritar, con muchas ganas de cantar. Ha intervenido Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido Santiago Abascal, ha intervenido Núñez Feijóo, ha cantado Carlos Baute. La gente con muchas ganas, efectivamente, de que el país cambie y muy confiada en que eso se iba a producir mañana, hasta el momento en el que ya, cuando el acto estaba a punto de terminar, pues una de las locutoras ha levantado, ha tomado la palabra y ha leído pues ese WhatsApp que acabas de leer tú, y se ha producido un silencio sepulcral, con la Puerta del Sol llena de gente, lo que permitían las medidas de seguridad, pero llena de gente. Se podía oír el aleteo de una mosca, del silencio que se ha producido cuando se ha conocido la noticia del secuestro, porque no se puede llamar de otra manera, del secuestro de Corina Machado. Así que ya veremos. Si puedo intentar dar una nota de optimismo al planteamiento que habéis tenido vosotros, que comparto por otra parte, pues déjame que la dé. Hay gobiernos que sí que se están posicionando, algunos incluso de manera tan sorprendente como el gobierno chileno de Boric, que no ha reconocido a Maduro y que no ha mandado a nadie al acto de toma de posesión, ¿no? Hay parlamentarios de medio mundo que se han manifestado. Acaba de publicarse un manifiesto que ha sido suscrito, desde luego, por los 33 diputados de Vox, bastantes del Partido Popular. Por cierto, dato interesante también, en la manifestación de venezolanos han intervenido líderes del Partido Popular, líderes de Vox, ninguno del PSOE. Incluso uno del PNV, que ha tenido el mal gusto de empezar interviniendo en vasco y de poco no sale en volandas, pero ninguno del Partido Socialista. Ninguno del PSOE, del Partido Socialista. Así es. Si es porque no les han invitado, clarificador. Si es porque ellos no han querido oír, más clarificador todavía. Así es. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? El PSOE podía haber estado perfectamente. Uf. Sí, sí. Uf. No, digo que por parte de la organización ningún problema. Yo creo que no, No, de hecho, perdón, cuando el PNVista ha sido abucheado, básicamente por aburrido, no ya por nacionalista, sino por aburrido y por pesado, pues la organización ha salido diciendo, bueno, tenemos que estar todos unidos, todas las ayudas vienen bien, esto es de... Sí, seguramente de las dos hipótesis que he barajado, la segunda habrá sido la real, que el Partido Socialista haya preferido mantener, mantener la ambigüedad que está manteniendo. Lo que le pasa ahora a este gobierno, por supuesto a Sánchez y a sus principales adláteres, es que saben que en determinados contextos en la vía pública no pueden salir sin ser abucheados, insultados y escupidos. Y claro, lo saben. Y, por ejemplo, imagínate que en esa manifestación aparece Zapatero. Bueno, yo creo que lo corren a gorrazos. Se ha aparecido en espíritu en varias ocasiones. O sea te digo yo que le han mentado a la madre en más de una ocasión. A ver, este gobierno que padecemos tiene relaciones oscuras con determinados regímenes, notablemente con Marruecos y con Venezuela. Y todos sabemos que en esas relaciones hay algo que huele a podrido. No sabemos qué, pero estamos todos, como se dice, tenemos la certeza moral de que
hay algo, y algo muy ruin, muy bajo, muy sucio y muy corrupto. Pero, como siempre sucede con este tipo de dictaduras, al final caen si hay una reacción popular masiva que haga imposible la continuidad del régimen. Por ejemplo, una huelga de transporte, general. Eso no, un país no lo aguanta ni 3 días. Entonces, todo lo que sean manifestaciones, tal, sí, bueno, les disparan y... Entonces, yo creo que si quieren acabar de verdad con el régimen, porque no olvidéis que el régimen está sostenido por Rusia, por Irán, por China, por Corea del Norte, quizá por Nicaragua, por supuesto, por Brasil, ojo al parche, por Brasil, y por Petro, en Colombia también. Entonces, si yo fuera María Corina y su equipo, lo que haría es organizar una huelga general y en concreto el transporte, porque eso acaba con cualquier régimen. Por cierto, muy calladitos todos los Petros y demás. No se oye a Rusia, no se oye a Irán, no se oye a nadie. Claro. No, pero apoyan seguro a Maduro, vamos. Sí, pero... Ahora, daos cuenta, lo que ha pasado con Assad es muy ilustrativo. Un dictador represivo, cruel, que parece que lo tiene todo controlado, en 10 días cae. O sea que Maduro... A ver, Maduro lo que está luchando por su vida, porque sabe que según se ponga la cosa puede acabar como don Benito Mussolini, colgado de los pies, ¿no? Entonces, es un clima muy envenenado y el hecho de que le disparen a la comitiva de María Corina, ¿no? Es una cosa que refleja por parte del régimen no solo su brutalidad, sino que debe estar muy desesperado, ¿eh? Iremos a ello cuando a partir de las 11, creo yo, tendremos a Meibor Petit en conexión para que nos cuente y veremos también la última hora de lo que está ocurriendo en Venezuela. De momento, antes de irnos a la publicidad, Adolfo Albistur, que trae, atención, me dejo impresionado, trae remedio nuevo. Traigo remedio nuevo. Vamos a recordar... Vamos a ir por partes. Sí, vamos a recordar... Todo esto empezó con un guante. Todo esto empezó por un guante, porque realmente la artrosis es una degeneración del cartílago, donde como no lo podemos regenerar, porque de momento no somos capaces científicamente, lo que tenemos que hacer es aliviar el dolor, aliviar lo que es el no podernos mover. Y esto, el guante comenzó por un sistema, todos van a tener siempre masaje, vibración y calor, porque son 3 procesos muy positivos para cualquier tipo de artrosis. El guante lleva lo que se llama ondas pulsantes, que son las que realmente consiguen que la articulación de los dedos pues vaya mucho mejor, que son las que se trabajan en la onda corta, alta frecuencia. El caso de la rodilla, que ya la habíamos presentado, aquí sí trabajamos con infrarrojo ultravioleta y también trabajamos con masaje, vibración y calor. Y aquí está la novedad, el niño que ha nacido hace poquito. ¿Qué estamos trabajando aquí? Porque nos decíais cervical, dorsal, lumbar, a mí es lo que me duele muchísimo. Bueno, pues aquí, que es este cinturón que vemos, que se puede colocar tanto en la cervical, dorsal, lumbar, hay personas que se lo colocan en el codo, en el hombro, trabaja 3 procesos. Por un lado, estamos con el infrarrojo, que es un LED dual que trabaja a 695, 895 nanómetros. ¿Qué hace el infrarrojo? El infrarrojo lo que hace es entrar, mejora la circulación sanguínea y provoca el desecho hacia todo lo que es que está estorbando, ¿no?, para que realmente la circulación vaya muchísimo mejor, ¿no? Eso por un lado, el infrarrojo. Luego tenemos el masaje, que sabemos que la vibración lo que va a hacer es toda la parte muscular, pues bueno, que se descontracture, y el calor, que el calor también lo que está provocando es que tengamos esa sensación de alivio, ¿no? Y que realmente podamos conseguir que, por ejemplo, que muchas personas de las que me estáis escuchando digan, a mí es que me duele mucho la zona lumbar. Bueno, claro, ahí necesitamos trabajar. Hay gente que se pone un calorcito, ¿no? Se calienta algo. Bueno, pues aquí estamos trabajando las 3 cosas. Lo más importante realmente es ese infrarrojo, ese láser LED, que trabaja con 2 frecuencias diferentes. ¿Me lo dejas, por favor? Sí, claro que sí. Es que Y además quiero ver si me lo puedo encender un momentito, que antes se me ha encendido. ¿Habla también como el tensiómetro, qué? Sí. No, bueno, hablar. Impresionante. ¿Eso lleva una batería?
Lleva una batería que se carga a la luz exactamente igual. A ver si lo pueden encender porque a lo mejor la gente que antes lo he encendido aquí. Bueno, aquí está la vibración, ¿eh? Tenemos la vibración. Bueno, y aquí tenemos la discoteca de los años. No, es que mire, es que dan ganas de decir Luke, soy tu padre, como de verdad. Y es una cosa como de Darth Vader total. Bueno. Ah, este masaje es una maravilla. Claro. Está efectivamente. Todo en conjunto es lo que hace. A ver, yo me lo voy a probar. Toma. Es que, o sea, cualquier persona... Ahí vamos a probar el tema. Bueno, para las personas que no es Alejo, que tienen un poquito más de barriguita, pues tenemos una ampliación. Que no es Alejo. No sé si aquí luciendo tipo, ¿no? Alejo tiene tipo. Cuidado con el micrófono que vas a hacer ahí un... ¿Le falta un poquito de ampliación a Alejo o va bien? Esto va... Sí, no lo tienes. No, Alejo está juncal. Vamos, es que el David de Miguel Ángel está gordo comparado. Oye, pues fantástico tú. Sí, ¿no? Sí, la vibración la noto y el calorcito. Estás contratado como publicista por Bueno, me lo llevo para casa, Alejo. Pero, oye, Es esto que parece espontáneo, pero no lo es. hay un poquito más largo. Sí, es que trae alargadores Vale, para que vale. poderlo poner para personas que puedan. Sí, porque yo no estoy gordo. Todavía no, Alejo. Todavía puedes Solo mantener bajo del esto. tórax, como Obelix. Bueno, pues eso, para aquellas personas que ya nos contabais tanto, oye, a mí mi cervical, mi lumbar, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Mira, Para que o lo sea, probéis. de verdad. Y de veras, o sea, probarlo porque las personas que están poniendo dicen que están encantadísimas, pero ya sabéis, de veras, si no os va bien, se devuelve y no pasa nada. O sea, no tengáis ningún tipo de reparo para eso. O sea, no queremos que ninguno tengáis algo que no estéis realmente convencidos. Pero yo creo que va a hacer un bien. Y además aquí ya no solamente es artrosis, gente que utiliza mucho el El de la ordenador, rodilla es lo mismo. cervical. Sí, pero es específicamente para... Claro, esta rodilla tiene de ultravioleta rodilla. también. Claro. Ultravioleta. Sí, la rodilla tiene ultravioleta. O sea, Ese es el que no se puede mirar así. Esa semanita infernal que pasas después de un sobreesfuerzo en el jardín. Ese mes infernal que pasáis, mamás, dando el pecho siempre en la misma posición a los niños que te dejan la espalda enteramente descuajeringada. Ese dolor permanente del que está demasiadas horas en una silla que no es la adecuada, taca con la tecla. Pues efectivamente. Aquí lo tenemos. Fíjate que el médico que ha tratado esto dice que también para los dolores menstruales. O sea, que fíjate, se pone al revés. Porque es la misma zona. Que es la misma zona. Pues vamos ampliando. ¿Qué será lo siguiente? En todo caso, usted ya me pregunte, porque el teléfono es el mismo, 900-730-122. Y te iba a preguntar que se veía para completo. Sí, es que llamad, porque depende de lo que cogéis, vais a tener un descuento siempre, el tensiómetro que os regalamos, pero llamad para así preguntéis todo, porque sí que hemos hecho unos precios excepcionales para que podáis tener, porque a lo mejor en la familia uno es más el lumbar, otro el dorsal, otro la rodilla, así, a tener todo en casa. Adolfo, gracias mil. Esparza. Nosotros nos vamos a la publicidad. Mientras tanto, vamos llamando a Marta Castro, que está en Badajoz, y nos va a contar desde allí mismo, desde la sala del juzgado, cómo se ha visto lo del hermano de Sánchez. Hoy. 22-12, 21-12 en Canarias. Hay novedades sobre el asunto de María Corina Machado. El comando de campaña de María Corina dice lo siguiente, acaba de publicar hoy, 9 de enero, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego, se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos. Esto es lo último que sabemos. Así que ahora empezarán a circular por ahí vídeos de María Corina Machado diciendo algo que ha sido obligada a decir con una pistolica puesta, ¿verdad? Pero eso no tiene valor ninguno. No tiene valor. Lo que dices bajo Lo coacción. suficiente para crear confusión hoy entre sus seguidores en Venezuela. Claro. Bueno, veremos, vamos a seguir pendientes y al fin y al cabo, mire, gracias a Elon Musk existe esto. Pedro. Gracias a eso, a la internacional reaccionaria, que no podemos ser más capullos a veces, de verdad. Bueno, en fin, vámonos a Badajoz, venga, que siempre es un buen sitio para marcharse. ¿Qué ha pasado? Y sabe usted el asunto del hermano de Pedro Sánchez, que es seguramente es la típica cacicada de señorito de pueblo. O sea, ¿por qué es esto? O sea, mi hermano, me lo colocas. ¿De qué? De artista. Como Concha Velasco, mamá, quiero ser artista. Bueno, o sea, se han saltado todas las leyes posibles.
A usted le persigue Hacienda también, ¿verdad? Como a cualquier autónomo de España. Bueno, pues a este no, al revés. Le hacen informes ad hoc. Informes que nadie firma. Funcionarios de Hacienda que confiesan que es que no sabían dónde vivía. Es de verdad todo para no creérselo. Enseguida estaremos con Marta Castro. Hoy lo que ha pasado, resumidamente, en el juzgado ha sido esto. En plena expectación mediática ha llegado este jueves David Azagra a los juzgados de Badajoz. Era la primera vez que el hermano del presidente del gobierno se sentaba ante la jueza que lo imputó por presuntos delitos contra la administración pública. Amañó la Diputación de Badajoz la plaza para David Azagra. ¿Cómo y por qué llegó a ese puesto si en ese momento residía en San Petersburgo? Eran varias las preguntas que cercaban y cercan al hermano del presidente del gobierno. Pues bien, David Azagra ha declarado que conoció la convocatoria de la plaza a través de Internet. También ha negado su absentismo laboral, asegura que trabaja todos los días de la semana, que no fue él quien pidió teletrabajar y que va al despacho cuando lo necesitan. Sin embargo, no ha sabido especificar dónde se encuentra la oficina de artes escénicas que él mismo dirige. Más tarde, ante los medios, su abogado ha declarado que la oficina no tenía espacio físico. La oficina no tenía espacio físico porque la oficina era una manifestación, un espejo de su puesto de trabajo. En la declaración, que ha durado poco más de una hora, Azagra también ha respondido preguntas sobre su relación con el PSOE. Asegura que no tenía ningún contacto con los socialistas extremeños porque cuando se creó el puesto en octubre del 2016, Pedro Sánchez estaba en sus horas bajas en el partido. En calidad de imputado también ha declarado este jueves Miguel Ángel Gallardo. El líder del PSOE extremeño ha salido en defensa del hermano de Sánchez y ha acusado a la ultraderecha de mediatizar la justicia. Señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón. Y es un intento de la ultraderecha y de la derecha de mediatizar la justicia. También ha atendido a los medios el abogado de David Azagra. Llamativa ha sido su respuesta al ser preguntado sobre si el hermano de Sánchez conocía cómo se creó su puesto en la Diputación pacense. ¿Cómo va a explicar eso? Si él no tiene absolutamente nada que ver. Es como si me organizáis a mí una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca. Pues ya sabemos lo que había en el despacho donde se contrató a David Sánchez. De verdad que hay abogados que son... Antes de que nos vaya la conexión, Marta Castro, que está la cosa como muy fluctuante. Marta, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, buenas noches, lo tenemos, pero ya está solucionado, creo. Vamos a ver, o sea, ¿es verdad que David Sánchez ha dicho que ignoraba dónde estaba su lugar de trabajo? Pues sí, así es. También ha dicho que no sabe explicar qué es la oficina de artes escénicas, de la que es jefe, de la que figura que es un contrato y que además ahora, hace unos días, parece que se va a incorporar a alguien. Pero un contrato desde el 2017 que cambia, no tiene despacho, que no tiene horario de trabajo, que no tiene acordado el teletrabajo, que lo justifican todo como que es un contrato de alta dirección y que resulta que no saben ni dónde está. Ya, yo creo que... Bien, es que esto, ¿es verdad que el señor del PSOE de Badajoz ha dicho que cuando vio aquello no sabía que David Sánchez era hermano de Pedro Sánchez? Pues también es verdad. Este señor, que es presidente de la Diputación, que es un clásico del PP de Badajoz, dice que no sabía... Del PSOE. ¿Qué has dicho del PP? No sé en qué estarías pensando. Sí, me ha traicionado Bueno, del PSOE, un clásico allí, que además estaba participando en las primarias y han dicho que apoyó, para justificarse, que apoyó a Susana Díaz, y resulta que no sabía que este señor era el hermano que le contrataban, que no lo podía saber. ¿Verdad? Al fin y al cabo, Sánchez Pérez Castejón son apellidos de lo más común. ¿Es verdad que los funcionarios de Hacienda que allí han hablado y que son los que permitieron que David Sánchez tributara desde el extranjero han confesado que ignoraba dónde vivía David Sánchez? Precisamente, o sea, esa es una de las pruebas que creemos que hay que profundizar. Se han dicho, no han comprobado nada. El informe de la agencia tributaria es un informe que no es un informe, porque hay muchas dudas sobre cómo
poder catalogar jurídicamente al documento que ha pedido la jueza. La jueza pidió un informe, pero lo que hay es un análisis de unos documentos de los que le ha remitido el juzgado, pero sorprendentemente la agencia tributaria no hace ningún acto de comprobación. Da por bueno todo lo que hay ahí y no hace ningún acto, entonces no saben dónde vive, no tenemos constancia de dónde ha vivido durante ese tiempo, no hay constancia tampoco del incremento patrimonial. Bueno, que más que un informe, que además han tenido que ir ahí a dar cara porque no estaba firmado, pues no se puede catalogar más que un documento remitido por la agencia tributaria de Extremadura. Ya. Bueno, yo sé que, en fin, que perro no come carne de perro y todo eso, perdón por la figura, pero lo del abogado de David Sánchez diciendo lo de que encuentra coca en la fiesta que le organizan, o sea, ¿os han puesto rebujitos o algo durante la vista o qué? Debe ser que la intensidad del trabajo y las 2 jornadas le han afectado. No esperaba yo estas declaraciones del letrado. La verdad es que no las había visto, las acabo de ver ahora cuando las habéis puesto vosotros y bueno, pues no puedo más que sonreír. Y eso porque eres diplomática. En fin, bueno, qué barbaridad. Sí, bueno, sí, claro, porque lo que me viene a la cabeza es que efectivamente dice que las fiestas de coca, no sé si también defiende al Tito Berni o si está por ahí Torres, que también estaba implicado. Bueno, no sé, que es muy ámbito del PSOE, sí, todas estas cosas crapulosas. En fin. Después de lo visto hoy, ¿qué impresión te da? También que haya salido el gobierno diciendo que lo habitual, aquí no hay caso, ha salido hoy el ministro de Justicia, Bolaños, a decir que aquí no hay nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto a la juez? ¿Cómo ves el paisaje? Bueno, pues a mí me parece que es una investigación que la está dirigiendo la jueza con mucho ánimo, mucho impulso, ha sido muy puntillosa, o sea, está realizando una instrucción muy rigurosa. Y esto de que no hay caso, entiendo que es una estrategia habitual de la defensa. Es verdad que lo que hay ahora es que hay unas contradicciones tan importantes en lo que ha aportado en especial la Diputación y la Agencia Tributaria de Badajoz, o sea, lo que es cómo llegan todas las instituciones vinculadas al PSOE o en las que el PSOE aparece o tiene ahí cargos públicos o tiene autoridad, resulta que las acaban utilizando para sus propios intereses. Y aquí el interés, desde luego, el primero ha quedado muy claro, que era que el hermano de Sánchez no tenía trabajo, pero lo encuentra en Google en Badajoz. Y resulta que en la Diputación del PSOE, con que solamente con estos tintes y estos mimbres que tenemos ahora, yo creo que no solo hay caso, sino que es que se han puesto en evidencia la agencia tributaria, nada más y nada menos que de Extremadura, la Diputación, desde luego, enviando 2 veces ha entrado la Guardia Civil en la Diputación porque no entregaban documentación y unos informes que, además de que ya de por sí eran contradictorios y que indicaban el delito sobre los contratos y demás realizado, es que además los que han declarado que también eran de la Diputación también se han contradicho entre ellos y con el propio hermano Sánchez. Entonces, creo que estamos de verdad en un caso, yo no me esperaba esta deriva, claro, de que además es que se está probando que de verdad están ocultando algo y además lo están ocultando mal. Precisamente sobre este punto quería hacerte una pregunta que me dejó antes en el tintero, que bueno, voy a ser hipócrita y voy a decir que me ha llenado de estupor. ¿Es verdad que han borrado todos los mails relativos a la contratación? Bueno, eso está en el informe de la UCO. No han borrado todos, pero sí de una época que justo afecta a la época en la que pues parece que abandonó el hermano de Sánchez en sus funciones, enfocándose en otras que le parecían más adecuadas a su trayectoria profesional y no para la que estaban contratados. Entonces, lo que ha resultado es que esos mails han sido borrados, pero han aparecido
en los servidores de algunos otros que no lo borraron o no les dio tiempo a borrarlo, con que resulta muy, muy evidente, además de una manera muy burda, que casi está rayando otro delito que es el de obstaculización a la investigación. ¿Cuál es el próximo paso en este asunto? Nosotros estamos analizando, ya hemos analizado en los 2 días qué diligencias creemos que se tienen que pedir, además de otras que ya habíamos pedido, como es la testifical de la cónyuge del hermano, pues para ver si quiere declarar, que nos diga dónde vivían. O sea, hay muchas preguntas y las diligencias están encaminadas a resolver esas preguntas. No sabemos con exactitud los periodos de tiempo que pasaba en Portugal o que pasaba en España para justificar dónde estaba fiscalizado, si debía hacerlo en España, que es lo lógico, puesto que sus ingresos, por lo que parece, solo venían de la Diputación, o si, por el contrario, era en Portugal, pero tampoco sabemos no solo el tiempo que pasa, sino dónde vivía, ni tampoco sus funciones exactas. No lo sabe ni él mismo, ni han sabido explicarlas, y lo poco que han explicado han quedado muy en evidencia, que resulta que llevan más de un año, por ejemplo, sin contactar con la que era la directora de uno de los conservatorios que él debía coordinar. Con que resulta evidente y probado por las declaraciones que las funciones no las estaba realizando y que no está justificado el cambio que indican de contrato, de nominación de contrato, no está justificado. Qué cosas. Marta Castro, gracias por estar con nosotros esta noche, incluso desde allí, desde Badajoz, que por otra parte es una ciudad maravillosa. Claro que sí. Han hecho un puente, un paseo en el río, que no sabes la cosa más bonita. Sí. Yo lo creo. Gracias mil, de verdad. Y bueno, la próxima ya tendrás que pasar por aquí para ponernos al día un poco del conjunto, porque esto va creciendo, claro. Ahora tenemos lo del chofer de Sánchez, en la trama de hidrocarburos, que de repente aparece ahí el chofer de Sánchez firmando papeles, es una cosa. Sí, la verdad es que cada día que pasa tenemos que añadir un hecho más a todos los casos de corrupción del gobierno de Sánchez. Y muchas gracias, encantada por la invitación, con que cumpliré. Muchísimas gracias, Marta, buenas noches. Gracias, adiós. Es que desde lo más refinado, que al parecer es el pufo fiscal de los hidrocarburos, hasta lo más zafio, que es la alcaldada esta de colócame al hermano. O sea, han tocado todos los palos. El abanico de en fin, de Alejo, Carlos. Pero habían más, hay más cosas todavía. Es decir, no me gustaría que nuestros oyentes se llevasen la falsa imagen de que el hermano de Pedro Sánchez no trabajaba. Trabajaba un huevo. El tío estaba detrás de un proyecto llamado O Peregrina, que trataba de llevar una propuesta novedosa de acción cultural que utiliza la ópera como herramienta para transformar la realidad social, económica y personal en territorios amenazados por la despoblación. Un proyecto que iba de ópera, que iba a fomentar la cohesión social, que iba a mejorar la oferta formativa y que iba a llevar formas innovadoras de ópera, de manifestación cultural a entornos geográficos desatendidos, y que tenía el presupuesto que le pidió al Ministerio de Cultura de IZ de 6.036.000 euros. 6 millones de euros es el resultado de sumar las subvenciones que el Gobierno de España da al tercer teatro de ópera del país, que es la Maestranza de Sevilla, que es el Palau de les Arts de Valencia, al cuarto, que es la Maestranza de Sevilla, al quinto, que es la Ópera de Oviedo, y al sexto, que es la Ópera de Bilbao. Es el 50% del presupuesto del principal teatro de la ópera de España y de uno de los principales teatros de la ópera de Europa, que es el Teatro Real. Este tipo se iba a pulir 6 millones de euros en un teatro portátil y un programa que incluía conferencias, charlas, acciones en hospitales, residencias y cárceles, actividades para niños y food trucks. La Ópera de Bilbao, ¿eh? Hay que recuerdos. Queridos amigos de la Ópera de Bilbao, que entre 2000 y 2004 veníais al Ministerio a insultarnos porque no os dábamos suficiente dinero y amenazabais con... Venga, las narices ahora. Os vais a ver ¿cómo se llama? Utasun, y se lo contáis. ¿Vale?
ópera. Al final era todo... De todas formas... Oye, pero perdón, Alejo, es que provoca curiosidad saber cómo la ópera puede ayudar a acabar con la despoblación en España. Mira Fitzcarraldo, es un perfecto ejemplo de ópera montada. Increíble. Tú pones Otelo y mejora la cohesión social, pero pasearte por la España olvidada con un tocadiscos. Este ha leído La vida de Lorca y la ha digerido regular. Alejo Villalcodas, vamos a reconducir el asunto al... A mí en todo esto, vamos a ver, quiero decir, colocar al hermano es como colocar al cuñado, es un clásico. Ahora movilizar a la Hacienda Pública para que falsee informes, me parece una cosa atroz. No, pero vamos a ver, este caso, que es obvio que se trata de un enchufe a dedo, un caso de nepotismo de libro, ¿no? Me recuerda un caso que fue célebre así a nivel europeo, que fue el contrato como asistente parlamentaria de la esposa de François Fillon, ¿no? François Fillon era el candidato a la presidencia de la República. ¿Es un chiste comparado con todo esto? Sí, no verás. Claro. ¿Y qué pasó? Que el reglamento de la Asamblea Nacional no prohíbe, en aquel momento, no prohibía contratar a familiares. Y entonces muchos diputados contrataban a la hija, al cuñado. Y François Fillon contrata a su señora, con un sueldo de 5.000 euros, 6.000 euros al mes. Bueno, hasta aquí puedes pensar que el reglamento de la Asamblea Nacional es muy laxo, pero ¿cuál fue el problema? Que Madame Fillon no aparecía por allí. Claro, entonces ese fue el problema. Y como otras personas que estaban en el Parlamento y que querían, como es natural, perjudicar políticamente al partido del señor Fillon, denunciaron que esta señora no aparecía por allí. Entonces, este caso es el mismo. Es decir, nombra a su hermano, hace nombrar a su hermano, y el otro no va a trabajar, porque no iba. Una de las directoras de conservatorio ha dicho que prácticamente no le conocía. Entonces, su primer cargo fue coordinador de los conservatorios. Había dos. Hombre, no creo que dos necesiten mucha coordinación. Con coger el teléfono las directoras y hablar entre ellas, ya está, ¿no? Aquí tenemos un moderador para 4 y nos apañamos bien. Nos apañamos bien, sí. Pero un moderador invasivo. Bueno. Ciertamente. Bien. No, es como hay que ser, ¿sí, no? Sí, entonces, él no iba a trabajar. Entonces, como se da cuenta que lo de coordinador de los conservatorios, sin hablar ni que las directoras de los conservatorios le vean, no puede ser, cambian el nombre del cargo y le hacen jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Artes Escénicas. Y ahí tampoco hace nada, pero ya, digamos, se quitan de medio el problema de las directoras de los conservatorios que no estaban, digamos, colaborando, ¿no? Entonces, es un caso de nepotismo de libro, es un escándalo y vamos a ver si la juez tiene pues las agallas y, en fin, las ganas de ir hasta el fondo de este asunto, ¿no? Y lo de un informe de Hacienda, que no es un informe, sino que es una transcripción de sus declaraciones de renta, sin firma, sin membrete y sin fecha. Hombre, ¿esto qué es? O sea, pues es el sueño de cualquier autónomo, que te permitan hacer eso. Exactamente. Pero me parece a mí que no va a colar. En fin. Vamos a irnos al Damas. Sí que os ruego brevedad para que nos dé tiempo también a entrar en este otro turbio asunto. Sí, era añadir en esta línea, porque hemos hablado un poco de nepotismo y todo demás, pero yo creo que hay que ir a hablar de dinero también, ¿no? Aquí este señor de repente sube sus recursos de 550% en esos pocos años. Tú no subes 550% tu riqueza de esa manera, ni ganas 55.000. Luego ahí la prensa portuguesa ha sacado, por lo visto, basándose, según ellos, en la Guardia Civil,
en un informe de las fuentes de la Guardia Civil que la fortuna del VAS de David Azagra provendría de la trama de hidrocarburos. Ahí efectivamente esto es lo último. Eso es lo último. Les contamos ayer lo de los hidrocarburos y volveremos. Hoy Guillermo Rocafort ha vuelto a sacar este asunto, efectivamente. Sí, eso es. Lo con la prensa portuguesa. Al final, una cosa y otra nos conduce a Elbas, sistemáticamente. Elbas. Ciudad maravillosa, por otro lado, pero en fin. Y lo más interesante es que está Koldo por medio, pero resulta que Koldo está por medio Cristian Corbillo, el chofer de Sánchez, que también está por medio con el tema del hermano. O sea, daros cuenta que Koldo aparece en el tema del hermano y Koldo aparece con Moreno en el tema de Montero, de Hacienda. Es decir, estamos hablando de informes de Hacienda. Enseguida vamos a ir a ello precisamente. Koldo, informes de Hacienda aquí, en el tema de este, y Koldo, Hacienda con Montero aquí. Y es la misma persona que está en dos sitios, que hay las relaciones es total, hay una conexión a través de Koldo. Ya lo habéis contado prácticamente todo. La historia es una chirigota en sí misma y espero que le rindan homenaje en los próximos carnavales de Cádiz, ¿no? Si no fuera porque se hace con nuestros dinero, se hace con nuestros impuestos, ¿no? Esquilman a la clase trabajadora, a la clase media para privilegiar a toda esta gente. Pero a mí una de las cosas que también me ha llamado la atención del tema es que el tío no sabía explicar cuáles eran sus funciones. Incluso si tú buscas el trabajo... ¿Te acuerdas la mujer de espadas que le pasó lo mismo? Es que con aquello del WordPerfect. Es que normalmente si tú buscas un trabajo por internet, te expone el título del trabajo y también las funciones que desarrolla. Me llama la atención el trabajo que puede haber hecho. Si te cita un juez, acudes intentando saber qué decir. Claro. Y después del cambio que tú dices que hizo de título, que efectivamente es así, seguía teniendo otro equipo y las empleadas dicen que no sabían que tuvieran jefe. Es alucinante. Es decir, si lo que se dirime en la causa es si hay un puesto ad hoc para este señor, es evidente, pero es que ese trato privilegiado, como bien habéis dicho vosotros, ha seguido hasta hoy. Yo voy a decir una cosa, y voy a decirlo en términos que no sean perseguibles por la justicia. Tengo la certidumbre moral de que no es casual que sea allí y que sea en Elbas. Y no es casual que tantas empresas del Grupo Aldama aparezcan allí. En Elbas. Claro. Y no es casual que de repente una línea de la cosa de hidrocarburos te conduce otra vez allí. Es una certidumbre moral que tengo porque yo soy un señor mayor que tiene la cabeza ya muy estropeada. Entonces, no sé, hago novelas y veo cosas, pero no me haga usted mucho caso. Esto es una cosa mía nada más, que no compromete en absoluto ni al programa ni a los contertulios, que son gente mucho más normal y de progreso, no como yo. Estuve el año pasado de turismo ahí, pero a mí no me miras mal. Va a ser un sitio maravilloso. Tampoco nos faltes, ¿eh? Sí, eso voy a decir yo, que de progreso no, por lo menos en los términos en que lo tiene la izquierda. Lo de Aldama, ¿os acuerda usted que dijo María Jesús Montero aquello de pongo la mano en el fuego, esta mujer es Robocop? O sea, es incombustible, da igual, que no tiene manos ya, ha quemado toda entera, con el asunto del jefe de gabinete que aparece por todas partes. Bueno, luego le vamos a poner unas declaraciones que quizá permiten entender el perfil completo del personaje. De momento, novedades en el asunto Aldama, jefe de gabinete de Montero, lo que nos cuenta Gloria Sacristán. María Jesús Montero ha puesto en innumerables ocasiones la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno. Este jueves hemos conocido que el propio Moreno organizó una cita entre el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y la número 3 de la agencia tributaria en aquel momento, Consuelo Sánchez García. Una reunión que tenía como objetivo aplazar una deuda de casi 2 millones de euros que Pilot Real Estate, sociedad de Víctor de Aldama, tenía con Hacienda. Tras más de un año de negociaciones se logró el aplazamiento, por lo que Koldo García instó a Aldama a que tuviera un detalle con Carlos Moreno. El jefe de gabinete de María Jesús Montero recibió un detalle de 25.000 euros en una cafetería cercana al Ministerio de Hacienda. Así lo relata Víctor de Aldama. Por otro lado, también seguimos conociendo novedades de la trama que amañaba adjudicaciones de obras públicas. Transportes considera sospechosa y llamativa la adjudicación de una obra en la autovía A12 del Camino de Santiago que costó 70 millones de euros. Obra por la que recibieron comisiones Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. El Ministerio de Óscar Puente considera llamativa lo mala que era la oferta económica de la empresa ganadora. Creen que no se hubiera llevado la obra si no hubiera sido por la puntuación de la valoración subjetiva del Ministerio de Transportes.
Los datos lo dejan claro. José Ruz, constructor y dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, transfirió 50.000 euros al comisionista Víctor de Aldama cuando se presentó al concurso y 20.000 euros más al día siguiente de que la Dirección General de Carreteras le diera la máxima puntuación. Y esta no es la única comisión que Víctor de Aldama ha denunciado ante el Supremo. Así que aquí hay tela. Y usted dirá, bueno, pero María Jesús Montero ha dicho que pone la mano en el fuego por él. María Jesús Montero tiene una idea muy personal del delito, muy personal. De hecho, hoy, hablando de los ERES, decía esto. Que todo esto fue un invento, un intento por parte del Partido Popular de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas que en ese momento regían en Andalucía. Yo que me relacionen con Manolo Chávez, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañeros, para mí es un orgullo porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía, que partíamos de una situación de muy atrás respecto al resto de territorios de España, durante 35 años de gobierno socialista consiguiéramos revertir la situación de nuestra tierra. O sea que los seres, juzgados, sentenciados, todo fue un montaje del PP. Fue mentira todo. Pues, bueno, aparte que los 35 años dieron un resultado muy pobre. Solo hay que ver el paro en Andalucía que veía con ellos. Solo hay que ver los rendimientos académicos de la enseñanza primaria y secundaria en Andalucía, que estaban a la cola de España. Es decir, el socialismo para Andalucía fue letal, fue una piedra en el cuello. Ahora que está gobernando el PP, bueno, primero el PP con Vox, ¿no? Y después el PP solo, pues se ha notado inmediatamente, han mejorado muchos de los indicadores económicos y ha crecido la inversión, por supuesto el empleo. Entonces, claro, lo que pasa es que tenemos un problema que es difícil de solventar y que en otros países de nuestro entorno no existe, que es que la mentira se ha transformado en una herramienta habitual de trabajo de los políticos y en particular del gobierno de Sánchez. Entonces, claro, cada vez que abren la boca mienten. Entonces, ¿qué pasa? Que esa saturación de mentiras llega a un momento que deja a la gente desarmada, porque como no hay otra cosa que mentiras, pierde la gente la noción de la verdad y de la diferencia entre verdad y mentira. O sea, es una técnica diabólica, ¿no? Además, yo creo que además hay una técnica adicional, que es negar la justicia, negar los juicios y negar las sentencias. Es como cuando dicen no ha habido golpe catalán, no ha habido juicio, Marchena no ha existido, no ha habido sentencia, se puede amnistiar porque no existe la justicia, porque no existe. Son gente que no cree en la justicia en este país y los tenemos gobernando, ¿no? Son un partido que es capaz de salir diciendo lo que dice de los seres. Pero es que, claro, si es que no creen en nada que sea sentenciado, en nada que sea juzgado. Creo que con esto de la ministra Montero y demás, el móvil de Aldama va a dar muchísimo más, va a dar muchísimas más noticias. O sea, lo que está destilándose de él es poco a poco. Lo que está cayendo. Yo por eso era tan optimista. Estábamos haciendo apuestas de cuándo caía el gobierno de Sánchez y yo decía febrero, marzo. Soy optimista porque la velocidad a la que se vaya abriendo ese móvil va a acelerar muchísimo las cosas. Tengo la sensación de que tarde o temprano todo esto va a saltar, ¿no? No niega ya la misma ministra Montero que ha tenido 4 reuniones o 5 con Aldama, que Koldo se ha reunido con Moreno, ya no lo niegan y no se han reunido para nada. Es que ahora se ve que está ligado al real estate para perdonarle a la empresa de Aldama, para perdonarle 5 o 2 millones, prorrogarle 2 millones de esto. Todo es cada vez más evidente y ellos van tapando. Es como si corrieran cayéndose por el precipicio sin saber, dando patadas a todas partes. A mí me da la sensación que esto va mucho más rápido de lo que creemos. No creo que no hay que ser pesimistas. Y el caso de Reyes Maroto, que dijo que no le conocía de nada. Sí.
y después salen los WhatsApps donde se tratan con gran familiaridad. Bueno, pues esta señora, van a acabar con las manos esta chamuscadas, señora porque todos tenía que las ser manos, sí. dimisión o cese automático. Inmediato. Bueno, ya que estáis hablando de No tratar de pasa chamuscarse nada, las tú. manos, esto parece que es como una especie de mascleta, ¿no? Es una decir, mascleta. una vez le das fuego a la mascleta, Sí, ya no se puede parar, todos los efectivamente. petardos están Sí. conectados los unos con los otros y todo sigue su curso. Pero Solamente hay además- una manera de abortar la mascleta, que es cortando el cable. Lo que pasa es que conforme va avanzando la mascleta, Ya no puedes. cada vez es más Las difícil. derivas son Es tan decir, grandes. Aquí Sánchez tendría que cortar tantos cables No puede. o tantas cabezas para poderse librar él, que a la postre no le va a dar tiempo. Porque la velocidad a la que avanza el fuego y la multiplicidad de los ramales del fuego son tan grandes que en este momento Sánchez no tiene capacidad para cortar a Ángel Víctor Torres, ya no se puede controlar, ya no se puede controlar, porque hay demasiada gente ahora mismo que está temiendo por sí misma. Sí, pero podríamos decir sobre todo que que están en el segundo y tercer escalón. Imaginaos una cosa, que pensamos que este país es muy corrupto y que todos son corruptelas continuas. Entonces estarían cayendo también la oposición y estaría cayendo. No, es que solo caen ellos. Es que en este momento todos los juicios de corrupción son por este gobierno, este Partido Socialista. Bueno, espérate a ver qué pasa con las mascarillas. Sí, vale, algo Espérate saldrá. a ver qué pasa con las mascarillas. ¿Qué pasa con...? Las mascarillas. Ah, sí, sí. Bueno, pero también hay un componente que es la falta de vergüenza de esta mujer. Yo no sé si habéis escuchado el discurso que dio ayer en el que decía que los valores socialistas, antitéticos por otra parte, porque eso de valores y socialistas no casan, están de moda. Es que no tiene vergüenza. Me gustaría incidir, no obstante, en lo que decía antes Alejo de la mentira. Tú decías que la mentira es diabólica. La mentira es diabólica y tiene vocación totalitaria. Y estos lo tienen, ¿no? Y forma parte de ese discurso de odio, es el fundamento, el pilar de ese discurso de odio, ¿no? La mentira. Y Hannah Arendt, que sabía de totalitarios, habló de lo que era la mentira organizada, que es lo que diferencia de la mentira que podemos tener como particulares, ¿no? Ella establecía cuatro requisitos, creo recordar, que eran muy claros. El primero es que no se dirigieran a unos individuos, a un conjunto pequeño de individuos, sino al conjunto de toda la sociedad que es destinataria. En segundo lugar, decía que para ser organizada obviamente requiere de una organización, es decir, que tenga capacidad y recursos para fabricar esa mentira, ¿no? Propagandistas, medios de comunicación, opresores de la disidencia, y aquí lo vemos cada día, ¿no? En tercer lugar, decía que la mentira organizada también ignora esa parte de la sociedad que no está de acuerdo con ella, los tratan como si no existieran. Y por último, el elemento del autoengaño. Hay una parte de esa sociedad que no termina de creerse esa vocación totalitaria que tiene el totalitario, ¿no? Esos son las charos que van a los mítines del PSOE y las entrevistas después a las salidas y les preguntas por los casos de corrupción y te dicen que sí, pero yo sigo votando al Partido Socialista, porque siempre he votado al Partido Socialista. Sí, Carlos, digamos que esa es la caricatura efectivamente de ese sector social, pero mira las redacciones de la mayor parte de los medios, incluidos los medios de El Mundo ahí mismo, saludando a los ocupas. O sea, objetivamente estamos viviendo ahora mismo en la clase dominante española el efecto de medio siglo de hegemonía cultural de la izquierda y de combate cultural sin tregua, que realmente ha modelado conciencias de gente supuestamente inteligente y titulada hasta el punto de hacerles creer que lo obvio resulta que no es obvio, que es fascismo. En fin, y el hecho de que el Tribunal Constitucional se autonombre Tribunal de Última Instancia, ¿no? Sí, y rectifique sentencias en firme del Supremo. Eso y suyas propias. Sí, sí. En términos de salud institucional, eso es absolutamente inaceptable. Es decir, que un fenómeno en términos sociológicos que es muy alarmante es la capacidad que ha adquirido la sociedad española para metabolizar las mayores tropelías sin salir a la calle y protestar, ¿no? O sea, es increíble. En fin, bueno, vamos a irnos a la publi, ¿vale? Estamos pendientes de Venezuela, no hay novedad sobre el caso María Corina Machado, que es lo que estaba yo mirando. Tal y como está el asunto, solo te puedes fiar de lo que la oficina de campaña, que es eso, el Comando Nacional es la oficina de campaña de María Corina Machado, va subiendo y no hay novedad, aunque sí que han estado explicando esa imagen en la que aparece ella con una cazadora negra, que está hecha con inteligencia artificial. De hecho, se ve el aura alrededor de la figura, la ropa es distinta, en fin, o sea que no. Cuando hable ella va a ser en la página oficial, ya sea en la suya, ya sea
en la de su oficina de campaña y nosotros se lo contaremos. De momento novedades no hay y tampoco nos llegan noticias aún de lo que esté pasando allí en la calle, pero enseguida estaremos con Maybor Petit, que yo le recuerdo, si usted se lo ha perdido alguna vez, es la periodista que levanta la capa de la conexión profunda entre la cúpula del poder de Venezuela y el narcotráfico. Y evidentemente tuvo que salir de allí, claro, vivir a Estados Unidos, pero tiene una información de primera mano, así que enseguida lo haremos con ella. Nos vamos a la publicidad, si os parece, y hacemos un descanso para darle tiempo al jefe de gabinete de María Jesús Montero a que nos ponga una querella o algo, y a la vuelta nos vamos a Venezuela. ...22:53, 21:53 en Canarias. Les recuerdo que la oficina de campaña de María Corina Machado acaba de contar que ella ha sido liberada y que va a hacer una comunicación al país en breve. Cuando lo tengamos se lo contaremos y si es después, pues atentos a sus pantallas. Por otra parte, andan circulando por ahí algunos vídeos hechos con inteligencia artificial que son falsos, no es ella. Seguramente forma parte de una campaña de intoxicación, evidentemente, como las declaraciones de ahora mismo de Diosdado Cabello, que es el Beria del régimen, ¿verdad?, y que dice que todo es mentira, que ellos no lo han detenido. Ojalá esté mintiendo Diosdado Cabello, porque Venezuela es un país donde el régimen ha armado a todos sus sicarios, sin mirar. Ojalá sea mentira y ojalá haya sido efectivamente el régimen y no haya sido cualquier grupo por ahí, porque Venezuela ahora mismo es eso, es una minoría de gente sostenida por el poder, armada, y está lleno de vídeos, por cierto, YouTube, por el poder contra una población mayoritariamente desarmada, claro, y amenazada, en fin. Bueno, ¿hoy qué ha habido? Pues en Venezuela manifestaciones, tenemos algunas imágenes que le podemos mostrar de lo que ha ocurrido en diferentes lugares, podemos ir viendo, si os parece, en diferentes lugares del país. Estaban convocados hoy los venezolanos a salir a la calle para manifestar pues lo que ha pasado, que les quieren robar su voto, Tenemos además declaraciones de gente allí, ¿las podemos escuchar? ¿Sí? ¿En Venezuela? Vale. Luego ha habido manifestación también en Madrid, una manifestación importante, donde ha faltado el PSOE. ¿Escuchamos a Abascal? Escuchamos. Para transmitir. Quiero dirigirme al bravo pueblo venezolano para transmitirle todo el apoyo de Vox y del gran partido de los Patriotas por Europa que tengo el honor de presidir. No hay ninguna causa ni ninguna fuerza que pueda arrebatar por más tiempo a los venezolanos lo que les pertenece, la libertad y su nación. El régimen corrupto, asesino y cobarde de Nicolás Maduro y de todos sus cómplices nacionales e internacionales, desde la dictadura de Cuba o el gobierno de España y el PSOE hasta el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, ha llegado a su fin. Que todo venezolano, desde el Zulia hasta el Amazonas, sepa que su causa es la nuestra. Ha habido después la manifestación, mucha gente, Carlos Flores ha estado allí, los discursos de Isabel Díaz Ayuso, de Abascal, de Feijóo, etcétera, y en un momento determinado ha llegado la noticia de que María Corina Machado había sido detenida y en ese momento ha pasado esto. Bueno, y la gente llorando, claro. Ahora, pues lo que vaya a pasar es muy difícil saberlo, porque al régimen de Maduro realmente las sanciones internacionales le importan muy poco, sobre todo porque, vamos a ver, aparte de que obviamente tiene el respaldo geopolítico de los países más interesados en tocarle las narices a Estados Unidos, los propios Estados Unidos han renovado todas las explotaciones petrolíferas, hace nada, con Biden. Así que, ¿qué quiere usted que le diga? Tienes un grupo de poder que tiene dinero, tráficos inconfesables, tráficos confesables y un montón de gente agarrada por sálvase a la parte muy,
muy particularmente en España, que también aquí es para echarles de comer aparte. El primer gobierno europeo que ha reaccionado ante la detención de María Corina Machado ha sido el italiano, el español solo después. Y Felipe González explicaba esta mañana que si Europa no está apretando a Venezuela es porque el gobierno español no quiere. En fin, pues este es el paisaje. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, Edmundo González ha dicho que si detienen a María Corina están jugando con fuego, pero Edmundo González pues tiene la fuerza que tiene, y es más bien escasa, porque, vamos a ver, si llevan jugando con fuego desde el principio, si es que su arma es el fuego. Veremos lo que pasa. De momento esto está como lo hemos contado. A ver, las dictaduras criminales y gangsteriles del estilo de la venezolana caen si se produce una doble presión, desde fuera y desde dentro. Es decir, si la protesta interna adquiere dimensiones que el gobierno es desbordado y simultáneamente la comunidad internacional toma acciones políticas, diplomáticas, comerciales y le pone al régimen en situación de ser un paria a nivel internacional. Entonces la combinación de estas dos presiones puede acabar con un régimen represivo y criminal como de Maduro. Lo que pasa es que la presión interna, es decir, la gente en la calle, con un régimen que dispara a matar, como es natural, salir a la calle es un riesgo altísimo. Y la presión externa, mientras haya zapateros y China y Rusia, Irán y Corea del Norte y algunos del grupo de Puebla, tipo Lula, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Pero, por supuesto, si se produjeran estas dos presiones externa e interna, Maduro caería, ¿no? A ver, yo pienso, estoy de acuerdo, pero para que se produzca la presión externa, el problema geoeconómico, geopolítico que tiene Venezuela, que lo ha tenido siempre, es que tiene petróleo. Es que es una potencia petrolera inmensa a nivel global. Tienen las reservas, creo que son las terceras del mundo. Estados Unidos, Rusia, China, todos los demás tienen un interés enorme en ese petróleo. Nadie se va a atrever a alterar las cosas salvo que estén seguras. Yo tengo la sensación que por el momento, alguien lo habéis dicho antes, ¿por qué ninguna embajada se ha marchado de Caracas? ¿Por qué no se han ido definitivamente? ¿Por qué la Unión Europea no ha roto sus relaciones? ¿Por qué Estados Unidos no rompe definitivo todo lo que pueda tener con Maduro? Porque tiene el petróleo, y el petróleo les une. El petróleo es la sangre esa negra que une en el horror a las mayores dictaduras del mundo, ¿no? Entonces, creo que estamos atados por ese lado y que eso influye absolutamente en todo, pero, Juan Antonio, respecto al exterior. Luego, además, otra crítica enorme que lo había hecho al principio es el tema de la OEA y de los propios países iberoamericanos que están alrededor de él. ¿Dónde están unas decisiones claras, cortantes, fuertes a nivel internacional? ¿Dónde está la defensa famosa de la democracia norteamericana, siempre por el mundo dando lecciones? ¿Dónde está en este momento donde tendría que estar bloqueando? Y luego un ejército americano que esta vez no va a ser como en los 70s y en los 80s, no se alía, y podemos hablar de ejércitos, no se alía con un ejército que se pudiera sublevar. No creo ni que esté preparando nada. ¿Por qué? Porque llevan 25 años este ejército con este régimen. Y para sacar a un ejército de un régimen 25 años es muy difícil. Yo creo que hasta los propios, si hubiera subversión o planes subversivos por parte de Estados Unidos, ni los podrían implementar. Entonces yo soy muy pesimista respecto a la parte internacional. En la parte nacional estoy más en la línea de que tú dices de que alguien tendría que bloquear ese país. Hay que bloquear ese país por transportes, por electricidad. Si de verdad el pueblo venezolano quiere que esto cambie, tendrá que dejar hundirse al país, para que entonces pueda pasar algo y que a nivel internacional digan, bueno, ya está, ya se va. Y entonces ahora nos vamos con los nuevos. De todas formas, te diré que si Estados Unidos, por ejemplo, se retiene, se autofrena, porque está en tratos con el tema del petróleo,
Eso es una visión de muy corto plazo, porque si Venezuela tuviera un gobierno decente y normal, democrático, para Estados Unidos es mucho mejor, también en términos comerciales. Claro. Entonces, pero a lo mejor es completamente idiota. A lo mejor no quiere la desestabilización, lo que no quiere es caos. Estados Unidos lo que quiere es, y la Unión Europea está callada porque no quiere caos. Le importa más el petróleo que el pueblo venezolano. En este momento que nadie me diga de todos estos países que dan lecciones de democracia que a alguno le interesa al pueblo venezolano. Señores, tenemos, perdonadme, a Maybor Petit y vamos con ella porque como está de aeropuerto en aeropuerto. Maybor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Lo primero, muy gracias por hacernos este hueco así, literalmente con el pie en el estribo. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en Venezuela en este momento? Mira, lo estoy viendo con mucha preocupación. Por un lado tenemos al pueblo venezolano clamando porque haya un cambio significativo en el proceso que se ha planteado desde hace muchos años y que no se ha podido concretar. Tenemos a un presidente electo que ganó la votación que se hizo a pesar de todos los entuertos el día 28 de julio del 2024 y en paralelo tenemos a un régimen que está equipado y que está apoyado por países que no tienen el más mínimo interés de respetar la democracia porque no son democráticos. Estamos hablando, por ejemplo, de China, de Rusia, de Irán, de Bielorrusia, de Turquía, que por cierto han enviado el día de hoy sus representantes para que estén presentes en esa ilegítima toma de posesión por parte de Nicolás Maduro. La gente salió a la calle, tal vez no en el número que se esperaba, porque también se hizo una especie de despliegue militar de amplio alcance a nivel de todos los estados, municipios y de las zonas donde el venezolano común y corriente no tiene dónde defenderse. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ver en la capital, en Caracas, como en una parte que es muy importante para la oposición, es la zona este, en el área de Chacao, la gente se juntó y María Corina apareció para dar un mensaje de esperanza a la gente para que siga luchando, señalando que este proceso se va a concretar de acuerdo a la estrategia que ellos han planteado. Pero por otro lado también tenemos a una comunidad internacional que ha hecho declaraciones, demostraciones de aprecio, aceptación, etcétera, pero no hay una acción determinada para poder cambiar el rumbo y tenemos que tener claro también el juego acá de los Estados Unidos. Edmundo González Urrutia recibió el apoyo de Joe Biden, presidente saliente de los Estados Unidos, y los grupos que le han acompañado al señor González Urrutia han estado bastante vinculados al Partido Demócrata y a lo largo de la campaña electoral muchos de ellos estuvieron involucrados con la campaña de Kamala Harris. Y ahí han surgido algunas diferencias. Sin embargo, se ha planteado que el tema de Venezuela, por el problema que existe y que representa tal vez una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, pueda ser planteado desde el punto de vista bipartidista y que la nueva administración tenga algunos detalles y algunas acciones que sabemos, porque conocemos la gente que está en el equipo del presidente electo Donald Trump, que pueden llevar a que se tomen acciones tal vez un poco diferentes a las que muchos esperan. Ajá. Mayor, tú que conoces muy bien la estructura policial y parapolicial del régimen en Venezuela, ¿cómo valoras el episodio del secuestro, porque ha sido un secuestro, de María Corina Machado, su posterior puesta en libertad, lo que dice ahora el Diosdado Cabello, que todo esto es mentira, no ha pasado? ¿Qué pálpito te da? Mira, hubo mucha confusión y todavía los detalles sobre esto desde el punto de vista oficial no se conocen. Vimos la versión de un grupo de la oposición y también la versión que dio el régimen, que no podía ser diferente a la que se difundió. Ellos han señalado que esto fue un fake y mal montado. Por otro lado, no queda claro, el Comando Venezuela va a dar una rueda de prensa para dar los detalles sobre esto, y lo que sí se ha visto es un alto grado de desinformación en las redes sociales por parte de muchos influencers que cayeron en desinformar.
pero el comando de campaña y el grupo de María Corina Machado va a dar una rueda de prensa en Caracas y va a dar detalles y, por supuesto, la versión que ellos manejan. Se sabe que hay algunos videos, se sabe que también había muchas personas con teléfonos celulares, así es que creo que en estos momentos lo que reina en Venezuela es mucha confusión y un evento de esta naturaleza, por supuesto, que levanta más aún la ira de todos aquellos que estaban allí y que pasaron por alto las declaraciones del régimen y el posicionamiento de cuerpos armados para salir a defender lo que se considera debe ser respetado y que, bueno, en estos momentos está sobre la balanza. ¿Vas a venir a España en breve? Sí, estoy llegando mañana a primera hora, en breve voy a montarme en el avión. Pues la semana que viene, si estás todavía aquí, bueno, por aquí te queremos ver pasar por este, con gusto. por este plato. Una última pregunta, y yo sé que es una pregunta un poco, en fin, tiene mucho de apuesta, ¿verdad? Pero ¿qué evolución prevés? Es muy difícil pensar que algo vaya a conmover al régimen para que entregue el poder, es decir, una organización criminal no funciona así. No, mira, yo creo que frente a todo pronóstico y a todos los deseos del grueso de los venezolanos, mañana vamos a ver a Maduro juramentándose en la Asamblea Nacional que él controla, con Jorge Rodríguez, que es una de las piezas claves del régimen, y también con la Fuerza Armada Bolivariana, que es parte del régimen. Hay que recordar que una parte de la élite de la Fuerza Armada, que está conformada por 5 componentes, tienen puestos claves y adicionalmente a ello han sido señalados de formar parte de esa economía ilegal que alimenta los bolsillos de esos miembros y cabecillas del régimen. También tenemos la presencia de grupos paramilitares, de grupos que forman parte del crimen organizado transnacional y, como bien se ha documentado, de grupos que tienen vinculación directa con organizaciones criminales del Medio Oriente. Razón por la cual a estas alturas y el escenario que se prevé que puede ocurrir es ese, pero en paralelo no vamos a arrojar de que el régimen vaya a poder gobernar con las armas y bajo la represión por mucho tiempo. Creo que el venezolano despertó, quiere un proceso de transición, está buscando que se dé sin violencia, aunque este tipo de procesos por lo general van acompañados de violencia y particularmente teniendo en conciencia lo que es la naturaleza del régimen que en estos momentos opera en Venezuela. Interesante saber que hay algunos gobiernos de la región que están apoyando el proceso y que los Estados Unidos está considerando que Venezuela se ha convertido en una amenaza, ya no solamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino a nivel hemisférico. Entiendo. Esto puede ayudarnos a empujar a un cambio definitivo y a limpiar el país, porque la gobernabilidad de un nuevo gobierno que conlleve a un proceso de transición puede estar comprometida debido a la naturaleza criminal del régimen y a todas estas roscas que se han hecho. Claro. Nos preocupa también que Nicolás Maduro haya planteado que el primer decreto que va a dar el día de mañana va a ser la reforma de la Constitución para construir un Estado que muchos no lo conocen en su esencia, nosotros lo hemos venido estudiando, pero que está conceptualizado como un Estado territorial comunal, que es un paso adicional a ese modelo que está planteado en la Constitución del 99, que Maduro pretende cambiar ahora y que conlleva a una estructura de carácter socialista y de una democracia directa, que para los estudiosos de la ciencia política sabemos muy bien lo que representa. Efectivamente, sí. Maybor Petit, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buen viaje y a ver si la semana que viene podemos vernos aquí en el plato del Gato al Agua. Gracias mil. Un placer estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Y ya dejamos que coja el avión porque se estaba marchando, que venía a Madrid. Yo tengo una comunal, democracia directa. Estado territorial comunal. Sí, pero tiene todo el sentido del mundo desde su perspectiva. Es decir, tú date cuenta de que ellos desde el principio lo que están haciendo es un Estado paralelo.
Primero ocupando las Fuerzas Armadas, es decir, apoderándose de todo el Poder Ejecutivo y apartando primero a los técnicos de los ministerios. Un parlamento paralelo. Es lo que te iba a decir. Primero un Ejecutivo paralelo, unas Fuerzas Armadas paralelas, una Policía paralela, un pueblo paralelo, que es lo que hacen al armar a los desheredados de las misiones, etcétera. Una justicia paralela, sacando a la fiscal general, que vive en Madrid ahora, si no me equivoco, María Luisa Ortega se llamaba, ¿no? Un parlamento paralelo y una organización territorial paralela, de tal forma que tú tienes unas instituciones que ya no sirven para nada, porque son legítimas, pero no tienen fuerza. Y ahora quiere consagrarlo con una nueva Constitución. Exactamente. Yo por eso yo no soy tan optimista como es ella, como nos acaba de decir. Todo esto de la lucha va a seguir, la lucha va a seguir. Aquí la lucha puede seguir durante siglos, pero este tío te cambia el Estado, lo vuelve mucho más represor. Y cuando un Estado está dirigido por que es una narcodictadura, como decíais, el ejército vive de ese narco. Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo poder y muchísima estructura. Tú no tumbas esa narcodictadura de cualquier manera. Estos cada vez están más apoyados, van a estar apoyados por Rusia, China, demás. O sea, es muy difícil que todo esto cambie. Y yo lo que creo respecto a lo que ha pasado esta noche, no la iban a secuestrar. Mi sensación ahora, porque me extrañó muchísimo esa primera reacción, que hubiera pasado eso, porque si yo fuera Maduro, lo que no hago es meter en la cárcel a María Corina Machado esta noche para tener mañana un lío. Yo la dejo que grite por las calles y punto, y paro las manifestaciones. Lo que ha sido es hostigamiento. Cuidado, te empuje. Pero le han dado un buen susto, digamos. Susto, bueno, te asusto y ten cuidado mañana a ver qué haces. Es un asusto, para mí es un susto. Navegante. Yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad, sí. Carlos, que decías al principio que podemos pecar de pesimistas. A mí me sigue llamando la atención, poderosamente además, cada vez que oigo a un venezolano de nivel, su optimismo. O sea, es sí, son optimistas natural, continuos. pero no sé hasta qué punto son... Pero enfermizo. Sí, no sé hasta qué punto son realistas. Tú lo has explicado muy bien, ¿no?, la relación con el petróleo. Y lo que te quería decir, Carlos, sí, es verdad que hay grandes manifestaciones, pero es necesario dar un paso más, saltar de pantalla y dejar las manifestaciones o secundar las manifestaciones con acciones contundentes y diplomáticas. Más contundentes que diplomáticas, ¿no? Pero que eso se haga visible y que se respire fuera y dentro, porque la percepción también es importante. Lo que tú decías es verdad en relación con la retención de María Corina, también es un aviso a navegantes. Es decir, mañana, ojalá, existía la posibilidad de que desembarcara o aterrizara Edmundo González, y eso yo creo que pondría en conflicto al régimen, ¿no?, con el mundo, ¿no? Pero bueno, como bien decía José Javier, Edmundo González por eso fue el candidato, es más bien débil, también hay que estar en su pellejo, y no creo que se dé la circunstancia. Y después yo estaba escuchando, ya para terminar, estaba escuchando a la periodista, que me parece siempre que la escucho magnífica, y me daban ganas de preguntarle, es decir, vimos cómo en Siria hace unas semanas el régimen de Al-Assad, que parecía improbable o casi imposible que cayera, cayó de una manera rapidísima, entre muchos factores por el papel activo del ejército. Es decir, sabemos que la cúpula del ejército está bien ensobrada. Bueno, el papel pasivo, más bien. Sí, bueno, sí. Claro. Lo vemos, sí, la cúpula, vemos a sus familiares por el barrio de Salamanca cada día, pero existe la posibilidad de que esos sectores de suboficiales, de soldados, de alguna manera den un paso adelante, es decir, con el pueblo, es decir, y se puedan revelar. Creo que no. A ver, yo creo que el dinero le llega al estrato superior del ejército. Claro, por eso. Entonces dudo que un sargento, un teniente, un soldado le llegue nada. Entonces ahí tiene un punto débil el régimen, ¿no? Porque, vamos a ver, una coalición de capitanes puede acabar con el régimen, ¿no? Entonces, yo creo que el régimen está en un momento de mucha debilidad y que en un equilibrio inestable, ¿no? Entonces hace falta un empujón. Por esto no entiendo, de verdad, cómo la comunidad internacional democrática, concretamente la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, no retiran ya sus embajadas de Caracas y expulsan a todos los diplomáticos venezolanos del régimen en las democracias occidentales. Es decir,
no están haciendo todo lo que pueden hacer. No lo están haciendo. Bastaría con que fuésemos coherentes con lo que decimos. Coherentes con lo que decimos. Es decir, si admitimos que Edmundo González ganó las elecciones y que a partir de mañana ya es el presidente, no electo, ya es el presidente de Venezuela, pues el embajador de Maduro tendrá que volver a su casa, salvo que Edmundo González lo confirme. Nuestro embajador tendrá que irse a otra parte, porque ya no es el embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro, y así sucesivamente. La próxima vez que haya una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y Maduro envíe a su ministro de Asuntos Exteriores, pues no se le tendrá que dar un visado de entrada en los Estados Unidos. La próxima vez que haya una reunión bilateral entre Venezuela y España, no se tendrá que dar entrada al emisario venezolano. La próxima vez que haya una reunión multilateral de la Asociación de la Organización de Estados Americanos, pues al representante Maduro se le dará el pasaporte de vuelta para su casa y habrá que esperarse a si Edmundo González tiene o no tiene capacidad, voluntad, posibilidad de nombrar a uno. Bastaría con que fuésemos coherentes con lo que hemos dicho, con lo que decimos, para que el régimen estuviese como mínimo en problemas, en aprietos. Vivimos en una comunidad internacional extraordinariamente interrelacionada o imbricada. Es decir, que grites y no haya nadie escuchando a la otra parte del teléfono es enormemente preocupante y coarta en muy buena medida la capacidad de organización del régimen y de implantación del régimen. Me vas a decir, bueno, eso no afecta o eso no impide que el policía pueda seguir repartiendo palos en las manifestaciones. Bueno, sí, pero que cada uno haga lo que le toca, que cada uno cumpla con la parte del trabajo que le toca. Pero por eso yo hablaba de petróleo. Por eso hablaba de petróleo, porque al final siempre es el petróleo. Al final siempre es el petróleo. Ahora hay que aplaudir también la acción del gobierno de Meloni, de Tajani concretamente, ¿no? Con ese tuit, con esa declaración. Que ha sido el primero, A mí me parece muy relevante porque la tradición lo que demanda es que se espere a lo que diga el gobierno de España, pero han decidido dar un paso adelante y yo creo que también, a mí lo lamento mucho como patriota español, pero como patriota español celebro que ante la dejación de funciones del gobierno y la mendacidad del mismo, pues haya otro gobierno que defienda la libertad y, ¿por qué no lleve consigo a otros gobiernos? La nueva alta representante para la política exterior y de seguridad común, la señora Kallas, ¿qué espera? Bueno, según Felipe González, espera a que el gobierno español diga algo. ¿Qué es lo que decía esta mañana? No me parece raro lo que ha dicho Felipe González. Pero ella está en sus facultades y competencias llamar a consulta a el jefe de la misión de la Unión Europea en Caracas, llamarlo a consulta a Bruselas. O sea, por lo menos un gesto. Ya. Yo hago una pregunta nada más final. Si en este momento Estados Unidos no fuera autosuficiente en petróleo, como le ocurrió hace 30 años, ¿pensáis de verdad que se quedaría calladito con lo que pasa en Venezuela? ¿Es porque es autosuficiente y no le plantea demasiado problema lo que ocurre, que los deja en paz? Es que el caso de Venezuela también es un caso más complicado, porque no es solo petróleo. El régimen ha sabido hacer muy bien las cosas muy bien, muy mal, quiero decir, moralmente muy mal, técnicamente muy bien, para atornillarse al poder sobre la base de otras muchas cosas, además del petróleo, empezando por el oro y siguiendo muy fundamentalmente por la droga. Es que también es meter la mano ahí, es meter la mano en la boca de un cocodrilo. O vas con guante, o si no. Bueno, voy a contaros una cosa antes de irnos a la publi. Lo ha contado el general Dávila esta mañana, al que desde aquí mandamos un saludo. Resulta que el gobierno había colado en el discurso de la Pascua Militar del Rey, el gobierno había colado un párrafo que le voy a leer. En el calendario de 2025, y esto el rey lo dijo, tenemos también muchas fechas señaladas, y esto el rey lo dijo. Y a partir de aquí al gobierno le había escrito algo que el rey no dijo, y es lo siguiente. En primer lugar, se cumplen 50 años de los hechos que dieron paso al proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, ya desde los albores de nuestra democracia. Un proceso de transformación que empezó tras el fin de la dictadura, una página oscura de nuestra historia común y un tiempo de división de los españoles, hoy felizmente superado, y tras la llegada al trono de mi padre, el rey don Juan Carlos. Una metamorfosis que fue vital para el afianzamiento de la democracia en España y en el que la corona desempeñó un papel esencial. Esto es lo que le habían puesto para que él lo leyera. Y el rey no lo leyó. Bueno, yo puedo decirle que fue el rey quien dijo, yo esto no lo leo. Es que una manzana envenenada. Y fue Zarzuela quien llamó a Moncloa para decir, este párrafo no lo vamos a leer.
que sepa usted lo que hay. En fin, ahí estamos. ¿Publi? Sí. Venga, Publi, y a la vuelta vámonos a la pérfida Albión, más pérfida que nunca, con el asunto ese de la red de violadores pakistaníes, que ha pringado a todo el mundo, a Gordon Brown, el muy mejor amigo de Zapatero, mandando cartas a los policías diciendo que esas chicas, 7, 8, 12 años como mucho, ¿verdad?, habían elegido ese estilo de vida. O sea, hay que ser canalla. En fin, bueno, Publi, vamos a ello. 23, 27, 22, 27 en Canarias. Seguimos sin noticias nuevas de Venezuela. En cuanto las haya, las contaremos. Vámonos a lo de Inglaterra, porque la noticia hoy es que el Parlamento británico ha rechazado investigar la red de violadores. O sea, ¿qué les pasa en la cabeza? O donde sea. Bueno, Iago Soler nos cuenta muy brevemente lo que ha ocurrido, y ahora comentamos este episodio, que es la expresión más clara de un Estado que actúa contra el pueblo que lo sostiene. Lo vemos. Portazo del Parlamento británico para investigar a las bandas que abusan de menores en Reino Unido. Con 364 votos en contra, han tumbado en la Cámara Baja la propuesta del Partido Conservador. Para nada sirvieron los 111 votos de los Tories. Según el gobierno laborista, ya hay medidas en marcha, y de haberse aprobado esta propuesta, dicen, las investigaciones tardarían más de 5 años. La ministra británica de Interior anunció recientemente que Reino Unido pondrá penas más duras en materia de abuso y explotación sexual infantil, pero aún no se han activado ninguna de las medidas que desde 2022 recomienda poner en marcha un informe de la investigación independiente sobre el abuso infantil. El debate en torno a las violaciones masivas de menores se ha reabierto 10 años después. Más de 1.400 menores británicas sufrieron violaciones por parte de bandas organizadas, donde, en su mayoría, los violadores eran de origen pakistaní. Expertos y exdetectives señalan una clara negligencia y falta de respuesta por parte de la policía, políticos y autoridades judiciales británicas en el poder hace una década, por, afirman, miedo a ser acusados de políticas raciales. Y es ahí donde el magnate Elon Musk aprovecha para resucitar este escándalo. Desde Estados Unidos y a través de su red social X, lleva semanas denunciando, como dicen sus publicaciones, la inacción del primer ministro Keir Starmer, que de aquella era fiscal de la corona, algo que el premier niega, respondiendo a Musk que trabajó en los casos. Por contextualizarlo todo un poco, hay que recordar que Starmer, tú eres anglófono, ¿cómo se diría? Sabe Dios. Pues se puede decir de cualquier manera, pero no sé cómo se dice exactamente. Starmer, el inglés. Starmer. Construye lo fundamental de su carrera sobre un célebre caso de racismo policial. Él fue el que introdujo dentro de la legislación británica el racismo como un agravante y tal, y la carrera de Starmer se construye a partir de ahí. Claro, él era el fiscal de servicio de la corona, que es como se llama allí, el fiscal general del Estado, cuando todo esto. Otro laborista, Gordon Brown, es el que da la orden, lo han contado las jefas de policía, que eran mujeres, además, las jefas de policía que recibieron la instrucción, ¿verdad?, de que eso no se investigara, porque eso lo iba a provocar racismo. Y a partir de ahí todo lo demás. En tiempos de Sunak, que era el último premier, el conservador, él sí que llevó a cabo una investigación con muchas condenas, centenares de ellas, pero oiga, ayer salía la noticia de que hay un tío que le han vuelto a pillar, que tiene una orden de expulsión desde hace 10 años y que sigue allí, delinquiendo. O sea, lo de Inglaterra es una cosa... Bueno, porque, vamos a ver, frente al fenómeno de la inmigración irregular masiva, hay distintas situaciones en Europa. Entonces, el Reino Unido adoptó desde el principio el modelo multicultural. Es decir, hay que respetar las costumbres, las tradiciones, las creencias, la manera de vestir de la gente y mientras cumplan la ley, pues que hagan lo que quieran. Ese modelo no ha funcionado, porque se han creado una serie de guetos donde rige la Sharia, donde la policía no puede entrar, que eso también pasa en algunas partes de Francia. Entonces, claro, este modelo multicultural ha sido un desastre.
Entonces hay que sustituirlo por otro, que sea parar la inmigración irregular y que todo el mundo cumpla la ley. Ni costumbres, ni tradiciones, ni porras. La poligamia está prohibida. Pero escucha, montar una Obligar red... a tu hija a casarse con este señor está prohibido. Bueno, de hecho quieren revisar lo de los primos, ¿no? Y si no me equivoco, en Inglaterra, por el caso de los pakistaníes. Esto es mucho peor. Pero esto es una política de red de complejo. prostitución. Pero vamos a ver, que el delincuente sea un delincuente es la vida misma. Que el poder proteja al delincuente para no ser acusado de racismo, me parece que es para colgarlos a todos en la Torre de Londres. Esto no es un problema de multiculturalismo, con perdón, pero esto no es un problema de multiculturalismo. Es decir, la violación existe en todas las religiones y en todas las culturas. En todas las religiones y en todas las culturas. Es una cuestión de derecho natural. Es un problema de antirracismo, que se haya encubierto esto por temor a que descubrirlo genere un conflicto racial, que se haya querido proteger más la, entre comillas, paz social asentada sobre la base del silencio que la justicia y que la reparación a las víctimas. Que estemos hablando de esto 10 años después. Yo cuando leía, pues hace un par de semanas, las primeras noticias, perdón, las primeras renoticias, inmediatamente pensé, estamos hablando de lo mismo estamos hablando de lo mismo, de aquello que se enterró pensando, bueno, pues igual es un bulo, igual es una mentira, igual es una exageración, y luego 10 años después nos enteramos de que no es un bulo, de que simplemente es la punta del iceberg de algo inmensamente más grande. Pero repito, ni siquiera el afirmar, es que como son pakistaníes, abusar de una menor es delito en todos los países civilizados del mundo, y yo diría, no conozco el derecho pakistaní, pero que incluso también en Pakistán. Creo que esa es la razón de fondo. Hablas del antirracismo, y el antirracismo es el superracismo. El antirracismo es el superracismo. Porque lo que establece son políticas discriminatorias, es decir, en función de la raza, en función del origen, es decir, contra aquellos nativos, en este caso los europeos, en este caso también los británicos, ¿no? Es decir, más que complejos hay un superracismo, y eso se está instalando. Y a mí me parece de lo más bochornoso de este caso, que es tremendo, porque estamos hablando de 1.400 violaciones, es decir, que se dice pronto. Es decir, es que la subsecretaria de Estado parlamentaria para la protección de las mujeres, Jess Phillips, ha dicho que ella es favorable para que no se investigue y que la competencia debe estar en manos de autoridades locales como hasta ahora. Es vergonzoso. ¿Y qué dicen de estos las hembristas que se autoproclaman feministas? Absolutamente nada. Nada. Es decir, que de alguna manera forma parte del status quo de este globalismo infernal que padecemos. Bueno, porque la izquierda progresista políticamente correcta odia hasta tal punto al sistema político e institucional occidental que prefiere aliarse con aquellos que lo atacan a defenderlo. O sea, es algo delirante, ¿no? No, desde luego. Porque, por ejemplo, acordaos de aquel discurso de Sánchez en el Congreso que le dice a Santiago Abascal, ¿usted por qué odia tanto a los inmigrantes? Pero si no es verdad que haya más delincuentes inmigrantes. Perdone, las cifras son patentes, ¿no? Y le dice, los necesitamos, que vengan a trabajar, no sé qué. O sea, totalmente entregando su país a una invasión que puede alterar de manera dramática nuestras costumbres, nuestra forma de vida. Después de que Sánchez se haya alegrado de que en España la renta media en el año 75 eran 15.000 euros y ahora sean 35.000 euros, después de que Sánchez haya considerado eso una gran noticia, las cualidades de Sánchez para las matemáticas, vamos a ponerlas entre paréntesis. Yo creo que habéis dicho todo sobre este tema. Yo añadiría una cosa, que es que lo vamos a ver en los próximos meses, que va a ser cada vez más acelerado. La nueva administración norteamericana tiene que cambiar los liderazgos europeos, incluido el del Reino Unido y los de otros países europeos, para quitar el relato, el del viejo wokismo, y sustituirlo por el nuevo relato patriota. Y eso lo va a ir haciendo de manera sistemática, porque son los intereses del propio Estados Unidos, tener una Europa que pueda estar tan controlada como lo estaba la Europa con Biden y con el relato
sanchista y wokista y globalista. Entonces, lo que hace con el Reino Unido Elon Musk, que es un poco el que va ahí por delante, metiéndose con cada dirigente, ¿qué es esto de llevar a un privado contigo que se va a dedicar a cantar en las 40 a cada uno? Porque ahora vendrá a España, esto no va a tardar, Elon Musk le va a cantar las 40 a Sánchez a poco más tardar. Y lo va a hacer con Sánchez, lo va a hacer con el resto. Vamos a tener un proceso de caída de líderes europeos uno tras otro con la compañía de Elon Musk y este sistema, porque lo necesita la nueva administración americana, porque tiene que trabajar de esa manera mucho mejor en Europa. Y eso es lo que va a ocurrir. La ola ha cambiado, el wokismo se ha terminado y va a ser un machaqueo uno tras otro. Y lo del Reino Unido, para mí, con Elon Musk sobre todo, es uno de los signos de que Elon Musk va a hacer muchísimo más de lo que estamos viendo. Antes era Soros con Biden y con los globalistas, ahora es Musk. Siempre hay un privado con enorme poder o un grupo de privados que tienen a los dirigentes cogidos por buen sitio. Bueno, Elon Musk hace poco ha hecho un alegato en favor del partido Alternativa para Alemania. Elon Musk acaba de entrevistar en X a Alice Weidel. Ya está la entrevista subida en X, la puede usted ver en mi X, por ejemplo. Me imagino que en breve la subiremos todos, porque la entrevista ha sido 1 hora y pico en inglés. Y ya formalmente ha dado su apoyo a Alternativa por Alemania, que es la única salvación de Alemania. Esta es la maquinaria. La Unión Europea ha puesto en marcha un equipo de 150 personas para hacer seguimiento del sesgo ideológico que tiene X. Pero ¿sabéis lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir. Bueno, tienes a Soros, a Warren Buffett, tienes a Bill Gates, corrompiendo partidos y naciones enteras. Esos se acabaron, ahora vienen los nuevos. El problema que va a haber es con la Comisión Europea, porque tú puedes intentar cambiar gobierno tras gobierno, pero si la Comisión no cambia, ¿qué van a hacer los gobiernos con una comisión a la antigua, manejada por un calendario climático y de género que no le va a la administración americana ni a los nuevos líderes europeos? Es una comisión que no funciona. Lo que va a haber es un choque de estados contra la Comisión Europea. O cambia la Comisión Europea o cambia a sus consejeros, porque no puedes meter una moción de censura. La Comisión Europea no existe la moción de censura. Tendrás que cambiar a sus consejeros. Y yo veo también hay una presión de Trump para que haya cambio de consejeros en la Comisión. De entrada, es fascinante y es refrescante ver la indignación de la izquierda, y también de parte de la derecha, liberal, ante las interferencias de un tipo como Musk en la política europea. Pero vamos a ver que desde los maletines de Flicky Flock en los años 70 hasta todavía vivo el dinero de Soros en nuestros propios días, la izquierda ha tenido todos los magnates que ha tenido a su servicio. Que la Unión Europea le metió una sanción a Hungría por cerrar universidades de Soros. Exactamente. Por favor. Que ellos tienen sus Meloni ha respondido muy bien cuando ha dicho, no les molesta que sea poderoso o rico, lo que les molesta es que no sea de izquierda. Y que no sea su rico. Eso es. A ver si España se va a convertir en la reserva espiritual del wokismo. Que me parece a mí que es lo que va a pasar. Exacto. Sobre todo cuando uno ve cosas como lo que ha pasado con los ocupas de una urbanización de Carabanchel, que han sido jaleados por la prensa al resistir valientemente, ¿verdad?, como héroes proletarios, frente a una gente de allí, de una de estas agencias de desocupación, que han ido a buscarles. Hay una señora en Gerona que ha sido, enseguida iremos al asunto, antes vamos a ir a la publi, muchísimas gracias. Hay una señora en Gerona que ha sido desalojada de su casa por la policía porque había echado a los ocupas, que han vuelto a ocuparla. O sea, es para no creérselo. Le leí una cosa que acaba de subir Javier García Albiol, que es que le han preguntado además a Almeida por esto de Carabanchel y te ha dicho, no, es que la legislación, Javier García Albiol, acaba de subirlo en X, dice, hoy hemos desocupado el antiguo colegio Lola Anglada de Cañadó, en Badalona, donde hemos encontrado cocaína, hachís, marihuana y cristal. Esta ocupación está controlada por este personaje que tiene 4 naves ocupadas y que se dedica a alquilar espacios de las naves a otros ocupas. Le he dejado muy claro, dice Albiol, que la gentuza no tiene sitio en Badalona, no vamos a parar. Que no se enteren en Génova, Xavi. Pero bueno, ver lo que tiene que hacer un alcalde, no lo de aquí, que es increíble. O lo de Gerona. Bueno, pausa para la publi y a la vuelta vamos con este asunto que es enormemente importante. Es decir, España es un país donde la propiedad ya no tiene valor. Es un país donde el Estado protege la violación de la propiedad. ¿Qué derecho tiene ese Estado a pedirme a mí nada? Bueno, dejo la pregunta para poner usted de mal humor. A la vuelta damos la respuesta.
23:45, 22:45 en Canarias, sin novedades de Venezuela, aunque parece, por lo que se va contando aquí y allá, vaya usted a saber, pero es verosímil, que el secuestro de María Corina y su inmediata puesta en libertad, porque ha sido realmente muy rápido, la cosa habría sido que uno de estos comandos de parapoliciales que tiene el régimen hace esto y alguien más arriba dice: ¿a dónde vais? Que me la vais a liar. Es perfectamente verosímil. Yo le explicaba al principio que el problema, uno de los grandes problemas de Venezuela para poner paz allí, es que el régimen lleva años armando a lo que considera su pueblo, porque el otro no es su pueblo, el otro es otra gente. En fin. Bueno, vamos con la cosa de las ocupaciones. Mire, es dramático. O sea, es terrorífico. Hoy El Mundo nos asombraba a todos con un titular y unas imágenes que vamos a ver, que es este. La batalla campal en la que los ocupas de una organización de lujo de Carabanchel echaron a palos a los gorilas de Desocupa. Usted ve esto y dice: ¿quiénes son los malos? Claro. Los gorilas, claro. No los ocupas. Esto es alucinante. Para empezar, no era Desocupa, la de Dani Esteve, los que estaban allí, era otra gente que había ido a lo mismo, y estas empresas, usted, si no sabe cómo funciona, ya se lo explico yo, van allí a amedrentar, no van a golpear, no pueden. No pueden porque acaban en el truyo. A veces a Normalmente negociar. lo que hacen es negociar. Normalmente la mecánica es negociar. Es decir, llega allí un señor que es el más listo con los otros. Vienen los otros para que no se coman al listo. Y empiezas a hablar. Y luego, pues el propietario normalmente pone un precio. Bueno, y funciona así eso. Claro, allí ¿qué han hecho? Esta gente había puesto su propio conserje y cuando los han visto se han lanzado todos contra ellos. Ellos no van a actuar violentamente, así que se han marchado, claro. ¿Qué dice El Mundo? ¡Qué bravos los ocupas peruanos!, ¿verdad?, que están allí viviendo de una mafia que los ha colocado dentro, que le han pagado a una mafia para ocupar. Y en El Mundo, si pasa usted por Madrid, avenida de San Luis 25, creo que es un edificio inmenso, toda unidad editorial está allí, la editorial donde yo trabajo también, quiero decir, la que me publica mis libros, ¿verdad? Hay sitio para todos. O sea, de verdad, ocupas de España, todos para allá. Y se lo expliquéis luego al director del Mundo, que qué poca cabeza, por Dios. O sea, no se puede ser más woke. En España el problema llega al punto absolutamente desquiciado de lo de Gerona, que es lo que le ha pasado a esta pobre señora, y que no es un caso aislado. Bueno, la señora de Vitoria, pero en fin, la policía desaloja a los propietarios de su casa para devolvérsela a unos ocupas en Gerona. La policía desaloja a los propietarios de su casa para devolvérsela a unos... O sea, los Mossos de Escuadra, vamos. Gerona. Bueno, oiga, mire, o sea, de verdad... Esto, en fin, bueno, pues esto es la ley en España. Sí, ese coche es de los Mossos o es de la Policía Municipal, ese que aparece ahí al fondo. No lo identifico yo muy bien. Creo que es la Policía Municipal. Bueno, sí, porque además esto es ámbito municipal. Y la izquierda sigue todavía instalada en el discurso anticapitalista de que los ocupas pues son gente pobre, sin recursos, que no tiene donde caerse muerto, que necesita un techo. Siempre el ocupa tiene alguna niña impedida, alguna anciana en silla de ruedas. Bueno, pues estos tíos, los peruanos me refiero, habían pagado 2.000 o 3.000 euros por... Me gustaría haber visto el negocio jurídico en directo, ¿no? Los tíos están en una cola de servicios sociales y aparece por ahí uno y les dice: buenas, tengo una casa para ti por 2.000 euros. O sea, tú dices, hoy es mi día de suerte o no he acabado de entender cómo está la relación entre euro y sol, soles peruanos y euros europeos, o aquí hay algo raro, ¿no? Pero los tíos pagan a unas mafias y se instalan. La izquierda, instalada en la idea de que el ocupa es un marginado social que tiene que buscarse la vida, y el ocupa en última instancia acaba pagando dinero a una mafia, la mafia de la ocupación. Pocos ocupas funcionan de esa manera autónomamente. Pocos ocupas se enteran de que hay un piso por ocupar porque pasan por la calle y ven un balcón, buscan en Google, como el hermano de Sánchez, como el hermano efectivamente de Pedro Sánchez. La inmensa mayoría localizan los pisos gracias a mafias que vigilan,
los pisos, que localizan a aquellos que se han quedado desocupados o cuyos inquilinos no aparecen regularmente y los ponen la información en circulación y benefician a los ocupas. Pero cambian la cerradura, ¿eh? Eso sí, por lo supuesto. cual quiere decir que tienen cerrajeros que están dispuestos a hacer eso, ¿no? Es que es un negocio. En el caso concreto de esta organización de Carabanchel, era interesante porque se han cargado el portero automático. Para empezar, o sea, ya empezó a hacer destrozos y han llegado periodistas esta mañana, ¿no? Y le preguntaban a la gente. Y allí salió un peruano y dice, no, eso ha sido un español, decían. ¿No? Sí. Es que tienen su propio conserje, pero me gustaría incidir en eso que has dicho, Carlos, porque en efecto aquí yo creo que hay un atenuante para los agresores, que por supuesto son los ocupas, y es también, una vez más, la procedencia extranjera. Es decir, de nuevo está el superracismo antirracista, ¿no? Más allá también, por supuesto, del anticapitalismo. Y después pone también sobre la mesa una realidad, que todas estas ocupaciones masivas que están produciendo no suceden en los grandes barrios, en las zonas más acomodadas, sino quienes padecen el terror de la ocupación, porque es un terrorismo, son las clases trabajadoras y las clases medias bajas. Estos parece que eran ocupas de morro. Estos parece que eran ocupas de morro fino, ¿eh? Sí, porque era una urbanización además, fíjate, con gimnasio y estas cosas. Javier, hablabas también de la puntilla que meten con gorila, pero también con lo de urbanización de lujo. Sí. Como se trataba de una urbanización de lujo, claro, oye, no pasa nada. Sí. No, pero Carabanchel no creo que sea un barrio de lujo, hay de todo, como en todos lados, pero a quienes afecta gravemente la inacción del Estado es a la clase trabajadora, a los más humildes, a los más vulnerables. La gente que está pagando un alquiler, una casa para vivir allí, claro, que de repente te encuentras con que aparecen unos, en términos literales, unos forajidos, ¿verdad? Totalmente. Para que te rompen la vida, porque ¿qué hace una pareja de mediana edad o joven que está pagando, y ya no te digo más mayor, si lleva toda la vida pagando o tiene la esperanza de tener ya el piso y se encuentre con los propietarios? A mí me venía... ¿Qué hace el vecino? Claro, o sea, suponte que no ocupan tu vivienda, pero ocupan la vivienda de al lado, la de al lado y la de enfrente. Los vecinos allí, efectivamente. Es que depauperan la vivienda. Bueno, también, ¿y qué me decís de la nueva ley que parece que va a permitir un juicio rápido en 15 días, que parece que va bien, ¿no? Pero resulta que no entran ni los que se declaran vulnerables ni los inquiocupas. Tened en cuenta que el problema del inquiocupa en España es enorme. O sea, ¿qué diferencia hay entre el tío que te allana la morada y no te estaba pagando un alquiler o el que te paga un alquiler un mes y luego se queda? Pues resulta que con la nueva ley no le puedes hacer nada al inquiocupa hasta 2 años después de juicio. Es infinitamente más cómodo, además. El inquiocupa no tiene más que pagar. La mudanza, pues eso, la ley que ha pasado en el Congreso resulta que al inquiocupa lo deja fastidiado por 2 años. ¿Sabes la cantidad de españoles que están con un juicio propietarios porque España no defiende la propiedad? Tenemos el artículo 33 que defiende la propiedad en la Constitución. Y la función social de la propiedad. Pero también, dice, si no me equivoco, ¿no? La función social de estos derechos. Claro, ¿quién interpreta? Resulta que la función social es defender a un tío que allana la morada. La función social de la propiedad es que tú no seas el propietario. Claro. Esa es la función social. También hay un derecho a la vivienda en la Constitución, que aquí el que es catedrático de eso es Carlos Flores. Que si no me equivoco, no se predica del propietario de la vivienda. El derecho a tener una vivienda digna, si alguien te la ocupa, entonces no, o sea, no tienes derecho, tiene más derecho él que tú. No, es la práctica, sí, por la legislación de la ocupación, quiero decir. Me viene a la memoria lo del comiquillo Guzmán, creo que se apellidaba, ¿no? Que siempre se había manifestado a favor de la ocupación hasta que le tocó a él. Hasta que lo hizo. Y eran unos matones para que... O sea, esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo la hipocresía moral de toda esta gente, que nos da lecciones. Bueno, y luego, perdón, cuando se debaten estas cuestiones, inmediatamente sale el experto en estadística diciendo no, esto no es un problema porque la ocupación afecta al, no sé, 0,00001% de la población española. Los asesinatos también. Pues como la ELA, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de españoles que padecen ELA? Pues espero que sea más bajo todavía que eso, pero eso no quiere decir que no sea una enfermedad grave, que no sea necesario invertir, que no sea necesario investigar, que no sea necesario buscar soluciones a esa enfermedad, por bajo que sea el índice de los asesinatos. Aparte de que no me creo tampoco. Que hayan puesto demanda, el Estado tiene obligación de meterse ahí, hijo. Que habían puesto demanda, son casi 16.000, que no está mal propietarios, que hayan puesto la demanda y luego no se sabe todos los demás que no han llegado a poder o que la están poniendo. Además, cuando en una sociedad el derecho de propiedad
no está protegido y garantizado, la economía sufre las consecuencias. Y en el caso de la vivienda hay una relación directa. O sea, la gente no mete una vivienda en alquiler porque es que no te atreves. No. Y respecto a las empresas de desocupación, yo sí que quería decir algo. Existen porque el Estado no hace su función. Nosotros hemos entregado el monopolio legal de la fuerza al Estado bajo la presunción de que ellos van a tomar las armas por nosotros. Si el Estado no defiende nuestra seguridad, lo lógico es que nosotros nos la garanticemos. Claro. Si el Estado encima empieza a actuar contra nosotros, aquí vamos a tener un problema serio. Y esto ya es lo que se llama un Estado fallido completamente. Como, por la ley, no por otro motivo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no protegen la propiedad de los propietarios de viviendas, estos tienen que recurrir a formas de autoorganización de la comunidad. ¿Qué es eso? Claro. Que es un tío que es más fuerte que tú y que está acostumbrado a estas cosas y dice, no te preocupes, yo te lo arreglo, me das un dinero y yo te lo arreglo. Sí, sí. Y usted va a la Guardia Civil mañana y no hay número de la benemérita que me dirá que estoy mintiendo. Y dice que me han ocupado la casa y dice, mira, llama a este. Porque ellos no pueden solucionar el problema, físicamente no pueden. Pero como decíais, al que más afecta... Al auténtico desocupa. Al que más afecta... Al genuino desocupa. No puedo, claro, perdón. Que llamen a Dani, que no se metan en líos, efectivamente. No rechace invitaciones. Rechace invitaciones porque efectivamente lo primero es, que además hay cada imitador por ahí, lo primero es que fundamentalmente son negociadores. Pero como siempre, y lo decíais antes, al que más afecta es al que menos medios tiene. Claro. Es un tema absolutamente discriminatorio de la gente con menos capacidad financiera, porque el que puede poner una alarma en su casa sabe que si suena la alarma tiene 24 horas para mandar a la Guardia Civil y sacar a cualquiera de tu casa. Tienes derecho durante 24 horas. Pero si no tienes dinero para poner una alarma, claro, te fastidias. Claro. Y te pasas 2 años o 5 o 10 sin tu casa. Eso no puede ser. En el mejor de los casos. ¿Por qué estás beneficiando a la gente que puede pagar la alarma y no beneficias a los que no la pueden pagar? Después en las casas donde hay portero físico, pues estás más protegido. Pues sí, luego los que se quedan desprotegidos son... Es lo que decías tú, la clase media baja. Claro. Que se ha esforzado en comprar su casa. Lo que es paradójico es que esto lo provoquen aquellos que dicen representar a los trabajadores. Exacto. Por eso deberán preguntarse por qué se han quedado sin trabajadores que les voten. Claro. Por eso mismo. Señores, que nos queda 1 minuto y medio de programa en realidad, un poquito más, y yo querría, aunque solo fueran 20 segundos por barba, que me hicierais algún comentario, siquiera sea en fórmula lapidaria, sobre la solemne apertura del año francoveo del gobierno. Bueno, yo creo que conmemorar la muerte de una persona es algo de muy mal gusto y de muy baja clase, ¿no? Y además es todo mentira, porque la libertad, la democracia volvió a España después de un proceso que empieza en el año 75, acaba en el 78, pero en el momento que se produce el fallecimiento del general Franco, la libertad no llega esa noche automáticamente. O sea que es un truco más de Sánchez para echar cortinas de humo sobre sus tropelías, ¿no? Incendiando. Bueno, el año Franco ha empezado con Pedro Sánchez informándonos de que en la época de Franco no se podía ver con faldas y a lo loco. Sí, estamos con lo cual, mi previsión es que de aquí al acto número 100, porque son 100 los actos previstos, de aquí a noviembre, de aquí al acto número 100, pues el Partido Socialista ya nos habrá convencido de que Franco murió abatido en un duelo con un dirigente socialista. Todavía no sé si a espada, a florete o a 20 segundos, Juan Antonio, y 20 segundos, Óscar, que no muy escueto, que se vayan a freír espárragos, por no decir algo peor, este gobierno con ese tema, y por favor que se ocupen de autoritarios como el señor Maduro. Óscar Rivas. Yo pienso que esto incluso va a poner en su lugar también a Franco, ¿no? Es decir, porque ves el cariz moral de toda esta gente que un día te habla del oscurantismo franquista y al siguiente pues demuestra esta mendacidad en relación con la tiranía genocida de Maduro, ¿no? Y permite rebatir, y además con gusto, todos esos datos que no sé qué asesores le han preparado a este señor. O sea que yo creo, es decir, yo estoy dispuesto a entrar en ese área y a rebatir y poner en su lugar a Franco, que no era perfecto, pero desde luego, es decir, hizo mejor las cosas que estos señores. Señores, a dormir. Bueno, que ya que hay que mostrarse ido. Juan Antonio de Castro, Óscar Rivas, Alejo Vidal Cuadras, Carlos Flores Alejo está fardando de que no tiene barriga. Ya desde el principio del programa hasta el final. Que descansen, mañana más.